I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really... Gentita bella, bienvenidos de nuevo, una vez más a otra transmisión, Gentita bella. Hoy se define las peleas. Obviamente me hubiera gustado traer la peleita, gente de TIG y DMC, gente que eso hubiera sido brutal, pero por los inconvenientes que tuvimos en esa alianza, pues lastimosamente va a ser un poco complicado. Voy a ver si me permiten llevar una cuenta ahí y tal vez tratar de llegar a un acuerdo. A ver qué puedo mostrar y qué no, pero a la final para poder ver solo las peleas, ¿ok? Entonces, un saludito a ustedes, gentita bella. Naret, Nagato, Eric, Jack, Mike, Carl, Jonathan, Ángel, Joacama, el buen Fabián, Slayer, Yori, Rodrigo Flores, bienvenidos, gentita bella. Dice, hola Tony, hace tiempo que no veía un directo tuyo, dice, unos 5. Exacto. Pasó mucho tiempo, gente. Pasó 5 milenios ya. 5M, ok. Verán, gentita, ahora sí vamos de una vez. Verán, hola de nuevo, sí, gentita. Besh, ¿cómo estás? Bienvenido. Verán, voy a hacer un cambio aquí importante. Denme solo un chancecito, porque quiero poner al mismo tiempo. ¿Qué les parece, gente? Poner al mismo tiempo la pelea de TIG, ¿qué digo de TIG? La pelea de Cole, o en este caso está peleando ZLS, ¿qué digo ZLS? PLZ contra LMA está peleando ahorita. Poner el emulador con una pantallita por acá y otra por acá con la de GGI, gente, para ver más o menos cómo van los dos, ¿ok? Si es que podríamos decir en la pelea GGI todavía no han peleado todavía o están en proceso de pelear, pero bueno, cerramos eso y lo dejamos normal. ¿Qué les parece, gente? Puedo hacer ese cambio para que vean las dos partidas al mismo tiempo. Puedo hacerlo, no hay problema. Por acá dice, ¿no quieres que me vuelva visco mirando los dos al mismo tiempo? Por eso les pregunto, si están de acuerdo puedo ponerlo. Puedo ponerlo en las dos interfaces sin problema. Solo sería de hacer unos acomodos y ya. O podemos más o menos narrar una pelea una por una, ¿verdad? Primero narraríamos la de PLZ, a ver cómo terminan más o menos para ver quién se estaría transmitiendo ahí a full. Tranquilo, Tony, no tenemos el Sharingan, dice por acá. Vale. Verán, vamos a dejarlo normal, ¿ok? Vamos a dejarlo normal. Lo que pasa, gente, es que si divido dos pantallas también no se va a ver muy cerca como yo tengo la configuración predeterminada, miren. Miren,
Esta es la configuración que yo tengo. Se ve más panorámico con esto. Pero si lo acorto, las pantallas se van a ver más pequeñitas. Yo solo me pondría con el circulito y quitaría todo para que se vea de mejor manera. Por acá dice, mañana hay chamba, Tony. Ya veo, Mike, no te preocupes. Pero más que todo agradezco el apoyo. Bueno, dejémoslo así, ¿ok? Vamos a definir cómo van los de PLZ con LMA. Y luego nos vamos al barren de GGI, ¿ok? Donde está Cats, ¿vale? Quería ver, voy a hacerlo off stream, ¿ok? Voy a hacerlo fuera a ver cómo se ve para más o menos decir si queda bien o no queda mal. Y vamos con todo, gentita. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Perfecto, gentita. Dice, mañana no hay chamba, dice. Ah, mañana no hay chamba. Ahí sí, crack. Es que hay algunas personas que trabajan sábado, eso sí. Yo digo domingo. Ahí estamos, claro. Ya es domingo, básicamente. 1 de la mañana en mi país. Perfecto, verán. Estamos viendo a las dos alianzas LMA versus PLZ. Se están enfrentando frente a una torrecita que está muy alejada por parte de LMA. ¿Ok? Hasta llegar acá LMA le va a costar un poco más. Ahorita el plan de LMA es construir esta torre para asegurar este espacio y sea mucho más rápido poder atacar o llenar las agrupaciones para poder entrar en tiempo de destrucción la torrecita. La torre está en tiempo de destrucción 10 minutos. Parece que estado en construcción, no sé si ya se ha completado, pero han interrumpido esta construcción. Entonces, esto quiere decir que sin duda, pues aquí van a demorar bastante tiempo. Aquí se define del todo del por todo porque en esta zona ya más o menos ustedes van a verificar más o menos, tantas veces más o menos, ¿no? Vamos a verificar quién va a dominar la parte, podríamos decir parte norte de la zona sin bonificación. Por acá se está acercando ya la alianza de King y Cole, gente, que estarían llegando por aquí. La alianza de KQC más bien no quiere enfrentarse por ahora. Estoy viendo de que van a ir tomando esas estructuras por ahora. Estas de aquí abajo. Ahorita Cole ha resguardado la maravilla ya. Ha colocado algunas torres para protegerla. Y sin duda está construyendo en dirección a King. Entonces la pelea se viene por King también. El tema, gente, es que King no tiene un jugador fuerte para ser rival a Robot. Entonces se viene complicadísimo, gente. Se viene complicadísimo. Y se están llegando los aliados. Exacto, también. Los aliados están por llegar. Por ejemplo, por acá. Los jugadores de MSL, que hay jugadores muy fuertes en MSL, están ya por llegar, gente. Están por poquito. Se construye esta torre, gente, y listo. Ya estarían, bueno, todavía no podrían atacar porque necesitarán construir una más para más o menos quitarles esa estructura. Ya que lo que les permite pelear al MA es porque esta torre está topando su territorio. Entonces es por eso que están luchando esta torrecita de aquí. Estamos viendo de que empiezan a hacer agrupaciones, un montón de líneas, gente. Al fin ya no me saca del juego por ver tantas líneas. Miren, gente, tantas líneas en el mapa y está livianito el emulador. Les recomiendo mucho BlueStacks, gente. Se han optimizado mucho desde las versiones anteriores. Está a tope, gente. Ahorita LMA está enfrentándose a PLZ. Muy bien. Me parece muy bueno estos enfrentamientos. No sé si vayan a compartir un reporte por ahí. Ok, a ver. Vale. Ok. El buen Soul, gente. Siempre haciendo publicidad de las transmisiones. Qué crack. Es un crack el buen Soul. A ver si nos comparten por ahí un pequeño reporte y vamos a tope, gentita. Muchas gracias por el apoyo. Espero que se pasen muy bien. Dice, nos dirigiremos al norte para ayudar a nuestros compañeros en campamento. Ok. ¿Qué BlueStacks usas? El BlueStacks 5. Me imagino que es el más actual, la versión más actual que han sacado. Está muy optimizado, sinceramente. Miren lo fluido que va con el Varin, tantas líneas al mismo tiempo. Con Nox me iba muy mal. Mi compu es de marca, dice Acer. Solo puede con el Nox Play. ¿En serio? Utiliza el BlueStacks, te recomiendo mucho. Yo con el Nox me costaba un poco, verás. Ustedes recuerdan cuando llevaba mucho tiempo en batalla, me sacaba del Nox. Y en BlueStacks, gente, miren lo fluido que va. Por eso ya no desactivo las marchas, porque se puede tenerlas tranquilamente. Y vemos las marchas de cada jugador. Entonces, ahorita están tratando de hacer agrupaciones. PLZ parece que está en problemas porque solo estoy viendo tiempo de destrucción por parte de LMA. Entonces LMA está presionando demasiado. Tema de actividad, vamos a verlo, gente. Vamos a ver una panorámica un poco más alejadita. LMA. Uy, son todos estos. Hay mucha actividad de LMA, gente. La barbaridad de jugadores que hay por parte de LMA es brutal. Hay muchos. Y si construyen acá estarían más cerca.
Dice, intento descargar Blue Star otra vez. Dale, Mika, sí, está muy buena. Mi compo está peor, dice. Ni el Nox Player le podía abrir, dice. Uf, me imagino. Es que, bueno, BlueStack si es para podríamos decir una computadora de media gama, podríamos decir. Va bien. La mía es como un poquito más alta que la gama media. Y va bien. Con BlueStack me impresionó mucho. Hasta las temperaturas van mucho mejor. Dice, no he estado atento a la guerra, dice. ¿Quién es la alianza más fuerte, Tony? Aquí la alianza de Cole. Es lo que hemos visto. Por ahora la alianza de Cole es la más fuerte aquí. Porque no hay otra alianza que tenga un jugador así a tope como Robot. Pero lo que sí me impresiona es la actividad de las alianzas. O sea, aquí LMA, miren la tremenda actividad que tiene. Vamos a ver los de PLZ. PLZ, no hay muchos. Miren, hay desde acá hasta acá. No hay muchos jugadores por parte de PLZ. En cambio, los de LMA, una barbaridad, gente. Desde acá, lejísimos. Imagínate, desde aquí son casi 1 minuto y algo más en llegar, o casi 2 minutos. Y hasta regresar, si no te haces un salto utilizando un TP, tardarías un montón en ida y vuelta. Un montón, gente. Ok, mucha actividad. Por eso es que están mucho tiempo aquí dominando la torre, porque es lo que estamos viendo. Yo de PLZ, si es que no termino de construir esta torre, yo sí, gentita, trataría de desmantelarla para no perder resistencia. Y más bien tratar de construir la torre un poquito más atrás para asegurar el territorio o el tema del material para no perder esta torrecita, gente. Dice, y los de Cole, por ahora los de Cole no van a luchar hasta que lleguen a la zona. Parece ser que me dijo Soul que van a ir a ayudar a sus amigos. Entonces, el siguiente plan sería construir hacia arriba. Claro que sí, ya no va a ser construir. El plan en estrategia era ir contra Kim, pero parece ser que por ahora Cole no va a dar prioridad a Kim. Y más bien lo que van a ir a hacer es apoyar a sus aliados, que son los de acá, los de LMA. Porque LMA se va a ver, podríamos decir, obligado a pelear contra MSL también. Miren, MSL también está construyendo. Construyen esta torre y ya estarían apoyando a sus aliados que son PLZ. Entonces sería 2 versus 1 hasta que lleguen los jugadores de Cole, que les faltaría ¿cuántas torres? 1, 2, 3. En unas 3, 4 ya estarían por acá. Tendrían que dar una vueltota, gente. Sí o sí les toca dar una vuelta porque aquí en este pequeño río no hay una hojita. A menos que vayan por acá. Uy, no, es perder más tiempo. Mejor directamente y distraer al enemigo acá. Pelear de una vez MSL con Cole acá. Entonces estaríamos viendo después 2 versus 2. Pero por ahora 1 versus 1, gentita bella. Chuy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Esos nodos al final molestan. No dejen que los jugadores... Exacto. Me gustaría mucho que optimicen eso, gente. Estos nodos, imagínate. Aquí tranquilamente puede entrar 1, 2, 3. Este lagarto también luciéndose ahí en la guerra. 4, mira. Entrarían 4 personas. Pero mira, este nodo estorba acá. Aquí, si no estuviera este lagarto, sí entrara un jugador. Acá no entra un jugador por este nodo. Y libremente entraría otros más por acá. Pero es el tema, gente. Dice YouTube, no avisó de la transmisión. Sí, Carol, a veces pasa eso. Por eso les invito, gente, a unirse al grupo de Discord del canal. Váyanse uniendo. El link está en la descripción del directo, ¿ok? Para que lo chequen. Pilas, gentita bella. Dice, yo sin entender nada, pero bien picado, dice por acá. Tranquilo, si eres un jugador nuevo, obviamente se te hace un poco complicado entender. Pero después, ya lo averiguarás, crack. Ya lo averiguarás. Ok. Listo, ya cambiaron la ruta. Estamos más o menos presenciando que LMA va a ganar esta peleita acá, temprana, porque por ahora es una peleita temprana nada más. Les digo, estaría ganando porque miren, la torre está a 3 minutos por caer. Y se le está dificultando mucho a PLZ por el tema de la activación. No tienen muchos jugadores ahora y eso es un tema muy crucial al momento de definirse batallas ya. Dice Tony, ya me voy a descargar, ya que ya pasan de las 12 AM acá. Dale, crack. A descansar, descargar yo. Dale, no te preocupes, te agradezco mucho por quedarte aquí. No te olvides dejarte un poderoso like y si puedes compartir a tus amigos o tu alianza, crack. Eso notifica primero YouTube antes que Discord, pero es raro. Sí, pero Discord sí asegurado les notifica, gente. Eso sí, a veces eso sí es aseguradísimo. Tiempo de destrucción, 4 minutos, gente. Cuidadito, que los de PLZ pueden perder la torre. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Miren cómo va la torre. Uy, lograron sacar. Ya quedó en 22 minutos. Significa que ya está muy poquito por sacar a un jugador nada más está aquí dentro.
Empiezan a enviar una tras otra. Miren las líneas que hay por parte de LMA. Están dándole a tope. Aquí hay un jugador que tiene esta estrellita, 14G. Este es el jugador más fuerte del LMA. Ah, jugadora. Cuidadito, gente. Ya tiene esta evolución en el tema de la medalla. Qué god. Están avanzando. Ok. 10 minutos para que caiga la torre. Tratan de reiniciar a tope los de PLZ, pero se les dificulta. Cuidado que cae la torre. Aquí podría estarles narrando una y otra vez que salen y entran. Y ustedes se han dado cuenta que por una torre pelean hasta 6, 7 horas, gente. Dice Tony, ¿hay alguien que le dé pelear robot? El tigre, cracks. El tigre del 300 que está en TIG. Él es el que le puede dar pelea. A tope. El líder de DMC, que también está ahorita en el emparejamiento de TIG, también le da mucha pelea. Es más fuerte que el robot. Es más fuerte que robot el líder de DMC. Y DMC le hace frente al tigre con que ahora ya tiene los 3k de daño con las bonificaciones del Barren, gente. Es una locura el tigre. 3k de daño, gente, en sus arqueras. Y obviamente el tigre utiliza formación mixta. El líder de DMC tanquea ese daño, gente, por las guardianas que lleva. Entonces, es a tope, gente. Ok. Por si acaso. Listo, gente. No se ha compartido reporte. Pero bueno. Tema de kills. Vamos a chequearlo, gente. Muerte de hormiguero. ¿Qué fue de Yoito? Dejó el juego, gentito. A ver. Acá PLZ ahorita está luchando contra los de... Déjenme ver más acá. Los del LMA. Están peleando ahorita con los del LMA. Pero no veo a uno de LMA en el top. Acá está Ragnarok. Está aquí Ragnarok. Ok. Vale, Ragnarok está arriba casi por medio millón de ki. Claro, medio. No, aquí digo medio millón. Está con 500 millones ya. Ok. El buen Zul con 600. El buen robot ha farmeado 3G. Ok. Este jugador que se llama The Doc PLZ tiene 1.6. Entonces este jugador es fuerte por parte de PLZ. Farmeado buenas kills. De ahí le sigue Kim. Que dentro de poco Kim también estaría llegando a la batalla. Pero por ahora estamos viendo esto. El tema del enfrentamiento. ¿Dónde está? Anroy, ¿es este? No, este es otro jugador. Acá estamos viendo a Sereshi. No vio a los jugadores del top. Esa Bush. No están los jugadores del top. Por parte de PLZ. Eso es dificultoso porque por algo están en ese top. Y si no están aquí se les dificulta un poco presionar. Sin duda tiene que llegar MSL. MSL tiene que llegar como relevo, gente. El poder de la Mastercard. Exacto, gente. Exacto. Uy, logrando sacar ya 5% de que cae la torre, gente. Han dado y presionado a full. Aquí es una lucha sin descanso, gente. Quien esté conectado, avisan por Discord, avisan por los grupos de comunicación que tengan. Y el que se conecte viene a tope a gastar todo lo que pueda. Las peleas acá son definitivas. Dice, llegan notificaciones jugadores en servidores de 800 para arriba que han desbloqueado las 3T10. Supongo que son ballenas del futuro. Sir Mil, para que manden una notificación no es que son jugadores 3T10. Son jugadores que desbloquearon las T10 o fueron los primeros jugadores en desbloquear las primeras T10 en su servidor. ¿Se duerme hoy? Mike, difícil. Creo que tal vez nos demoraríamos, ¿cuánto? 4 o 5 horas de transmisión. La otra vez nos quedamos, ¿cuánto fue? Casi 7 horas fue la otra vez. Hola Tony, dice, comenzaste a hacer igual stream en Twitch, pero ¿cómo te encuentro ahí? Ulises, sí, me pueden encontrar como TonyJM20, ¿ok? Pero les voy a pasar el link. Les voy a pasar el link, gentita bella, de mi... del Twitch, ¿ok? Por acá les voy a pasar. Ya estoy haciendo transmisiones de otros jueguitos, gente. Así que si me quieren acompañar, estaré a God, gente. Y no se copió. No se copió, gente. Dice Tony, en Black Clover, ¿tienes alianza? Sí. Allá se llaman Orden. Orden se llaman las alianzas. Sí tengo alianza. Voy a hacer transmisión el día de mañana para presentar la alianza y para que se vayan uniendo. Hola Tony, ¿cómo estás, Ronnie? Tony amanecida.
sin duda va a ser amanecida, gentita. Va a ser amanecida. Sí, 7 horas o más o menos. Sí, fue la otra vez. Cuando hubo una pelea muy buena. Me llegó una notificación ayer que desbloquearon T10. Ya veo. Esos son jugadores que desbloquearon por primera vez en el servidor. Creo que notifican a los 5 primeros de cada servidor. Es así más o menos. Según el hada. Según el hada, gentita. ¿Ok? Cuidadito que la torre estaba ya por caer. Y miren lo que están presionando ahora. MCL iba a decir. PLZ está presionando muy bien. Ok, tratan de recuperar a tope la torre para que no caiga muy fácil. LMA, la dificultad es que están muy lejos, gente. Si construyen esta torre de acá, que serían 10 minutos, ya sería un poco más ventaja para ellos. Por el tema de la zona. Más que todo es la zona, gentita. Es que yo no hizo... Ah, tú no usas Twitch, ya veo a Jorge. Ok. ¿Cómo te la pasaría? Por Discord. Me escribes por Discord entonces, Jorge. Y te mando cómo estoy con la alianza. Cómo es el nombre de la alianza y te unes, crack. No hay problema. Esa torre no cae, sí. Aquí ustedes saben que estas torres aguantan muchísimas horas. Es una locura, gente. Es una locura, gentita de ella. Dice, formación arquera es para jugador nivel 19. Estás empezando. Arqueada delgada, diente gigante y saltarina por ahora. Hasta que más adelante puede que te salga la hormiga de la muerte también. Pero la hormiga de la muerte tiene muy baja probabilidad que te salga. Y a la mayoría de jugadores les sale la saltarina. Diente gigante también y arqueada delgada también. Utilizarías esa formación, es universal. Y está muy bien para empezar, crack. Con esa torre duraremos 7 horas, dice por acá. Posiblemente, ¿vale? Posiblemente. Ok, verán. Esta torre... PLZ... Yo creo que la va a perder sí o sí. Sí la va a perder. LMA constantemente está haciendo agrupaciones y está atacando individualmente también. No creo que estén haciendo agrupaciones. Creo que están solo individual. Porque individual es lo que posiblemente puedan llegar muchas más veces. Qué locura de líneas, gente. Están activadísimos ahora. Están activadísimos. Los lograron sacar. Ok, PLZ viene con todo, gente. A mí me salió hormiga de la muerte. Muy buena, Mike. ¿Cómo van las kills? ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Kills, gente, para los que van llegando. Muerte de hormiguero. Así van, gente. Le quedan 2 minutos. Dice, vamos que se puede, exacto. Pero ahí pueden durar horas y horas, gente. King, ¿cómo estás? Del video anterior del envío, dice por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Oye, Tony, no entendí por qué quitarán a la guardiana escudera. ¿La eliminarán del juego como jaja? Dice por acá. O sea, la van a eliminar de la incubación suprema, King. Ahora si quieres conseguir la guardiana escudera, es ahora solo en la incubación de la temporada. Bien, si vas a la isla o al Barrenland. Por ahora es así. Dice, ¿aún sigues en R0 en la alianza de TIC? Ya no, Ulises, pero ya no puedo hacer transmisiones en TIC. Es lo que llegamos a un acuerdo con ellos. Es el acuerdo que llevamos con ellos. Para que puedan subir la cuenta que estaba ahí en rango 0 a rango 1. A mí me salió la muerte, pero me estoy quedando atascado con su corazón. Ya veo, Bet. Bueno, el tema es que muerte funciona un poquito mejor con estrellas. Tiene que estar arriba de 5 por lo menos. Para que mejores la segunda y quinta habilidad, la probabilidad de activación por lo menos. Sácale el despertar para que golpee mucho mejor. Ay, dice, ahora será un poco más complicado entonces. Ya que quería subirle... Ya veo que sí, va a ser más complicado. Pero añadieron otras que no está nada mal. Ahorita los jugadores que son arqueras y quieren berserkers van a estar felices. Porque ahora la incubación suprema va a estar. Y está bien. Hay alguna que otra hormiga que no se va a sentir que la hayan sacado. Porque de alguna otra manera hay hormigas mucho mejores. Pero la guardiana escudera sí es buena. Eso sí te puedo decir, en guardianes es muy buena. Da mucho soporte. Uy, ojito, que esta torre ya está subiendo en tema de construcción. Parece ser que llegó alguien fuerte, porque está aguantando muy bien ahí. Miren esa torre. Ya está solo construyéndose, ya no está en tiempo de construcción. ¿Qué digo? De destrucción. Ok, lograron sacarlo, 7 minutos para que caiga. Y empiezan a hacer agrupaciones. Ahora sí, están haciendo agrupaciones porque ahorita sí es prioridad, gente, tratar de mantener la energía a tope. Yo soy full guardiana, dice, eso es lo malo. Y de ahí arqueras, ya veo. La melee, crack, van a añadir a la Dliersi. A la Dliersi, ya sabes que es la melee del Barren. Está poderosa también. Está poderosa, crack. Está poderosa esa hormiguita.
Ok, siguen presionando. Traten de ver, verán, si quieren enterarse de los cambios que ha sucedido, traten de ver el anterior directo que hicimos hace poco. Chequenle ahí, gente. Dice que mal, Tony dice. Era un Barren Land el de Tig, dice. Pero en esos aspectos es mejor la alianza de Cole. También Ulises. Bueno, más que todo en tratar a sus jugadores está muy bien. Yo diría... Por eso es que Tig es una alianza muy competitiva. Son muy estrictos con el tema de sus normativas y eso. Y es respetable, obviamente, gente. Esta torre va a aguantar mucho. Verán. Vamos a cambiarnos a la cuenta que tengo ahorita en GGI. Enviar cuentita. Ok, vamos a cambiarnos inmediatamente para ver cómo va el Barren de GGI. Vamos por acá. Acceptation. Y listo. Ok, gente. Ya estamos. Vamos por acá, gente. Entramos. Listo, listo. Que cargue. Carga hasta un poquito más rápido, miren, gente. Ok. Esta cuentita, gente, está en la alianza de DIS, ¿vale? GGI está versus esta alianza, ¿vale? Vamos a chequear por acá. ¿Cómo van? Todavía no se han enfrentado. Pero como vemos, GGI... Ah, no, son los de Doc. GGI está por acá, creo. Sí, GGI está acá. GGI está dominando algunas zonas. Por ahora faltaría algunas horitas para que se enfrenten. Todavía no veremos a Cats. Déjame ver si lo vemos por acá imponente. Al buen Cats construyendo torre. No está. No está. Esta cuenta que es. Son otros jugadores. No. Está Cats. No está Cats por acá. Vale. Parece que por ahora no hay acción. Están construyendo solo torres. Listo, no hay problema. Para tomar la maravilla queda todavía casi 4 días, gente. Así que no hay problema por esa parte. A ver, esta zona de acá es donde parece ser que se viene algo de acción. Parece ser. A ver, déjenme chequear esto. Ok. A ver, aquí van a tomar ya esta estructura. No encender. Parece que se quedaron sin material de construcción, porque podrían tomarlo de una vez esa estructura. Construyen y van de tope. Ok, acá parece que se quedaron. Los de Dog, gente, siempre han sido muy competitivos. A ver, los de Dog están construyendo. Parece ser que se están quedando sin... Ah, no, por acá arriba están construyendo. Ok, yo pensaba que se estaban quedando sin energía. ¿Qué digo? Sin energía, sin material de construcción. Vale, parece ser que van a dominar esta residencia. Les va a dar la determinación de poder hacerse TP en toda esta zona. Y por ahora HDS tiene la libertad de poder hacer TP en la zona de acá. En esta zona de aquí, gente. En toda esta zona HDS puede hacerse TP. Entonces pueden dominar esta zona de acá. Pero los de Dogs han avanzado. Parece que van a asegurar esta residencia de aquí. Y tratar de encerrar. Y empezar a pelear con DIS. Que se viene una pelea ahí por ahí, gente. Que se viene. Por acá dice Tony, tienes canas, ya estás viejo, dice. Mucho estrés lo de programador. No tengo canas, gente. Será por el brillo del juego. No tengo, gente. No tengo, gentito. Dice, ya quería la Berserk y me salió de devorador. Ya veo, Bet. Es así a veces el juego, crack. Te baitea mucho. Dicen, en nuestra anterior isla nos traicionaron nuestros propios aliados, solo porque ambas alianzas eran rusas. Bueno, en esa parte ya sabes cómo es el juego. No hay que hacer, como decirles, alianzas. Vayan con todo, gente. Si quieren disfrutar mucho más del Barren, yo les recomiendo, gentita, peleen a tope. Peleen a tope. Hacer alianzas es como decirles, si no te toca con otra latina, o tal vez que te lleves bien o tengas conocidos en una alianza que hable, no sé, que sea de Estados Unidos, o que te conozcan, puede funcionar la alianza. De ahí, si nadie te conoce, te traicionan fácilmente. Es así. Es así, gentita, bien. Por ahora aquí no hay peleas. Listo. Las peleas estaríamos viéndolas dentro de algunas horitas, gente. Entonces, no hay problema. Vamos por acá, gente. A ver. Vamos a cambiarnos de cuenta. Vamos a ver cómo va. Porque ahorita hay acción en el Barren de Cole. Vamos por acá. Jaced, welcome. Welcome. Acá dice, ¿quién es tu team y enemigo?
Ok, ¿quién es mi equipo y enemigo? Verás. Ya voy a mostrar. Por ahora vamos a presentar el Team de Call, ¿ok? Team de Call. El equipo de Call. Vamos por acá. Perfecto. El buen robot, ¿dónde estará? Para que lo chequemos, gente. Te sacó la nueva skin. Comprobar posición. Aquí está, miren, gente. El buen robot por ahora está ayudando a construir las torres. ¿Ok? ¿O no? Se quedó por acá. Sí, está ayudando a construir las torres. Por ahora da prioridad a alguno que otro jugador. El buen Soul, miren por acá también. A ver, otro jugador que se sacó la skin en la alianza de Call. Ok, Prof. El jugador Prof tiene esta skin. No sé si sacó la nueva. Vale. Step tiene la de este Captubs, que es muy bonito también. Robot. Capal sin duda se lo va a haber sacado. Déjenme ver. A ver, Soul se lo sacó. Tofu. Otro jugador aquí. MCMC. No, se mantuvo con este. Vale. Puede que sí se lo haya sacado. Solo que hay uno que otro jugador sí se lo saca y otro no, gente. A ver, déjame ver. Capal. Ah, Capal se mantiene con esta. También es bonita. A mí me gusta mucho la de diente de león, gente. Esta de aquí. Si logra salir en la tienda con palitos, me lo saco. Me gusta mucho esta de acá. Yuki también la sacó, en serio. A ver, vamos a ver. Así que ya le invirtió. Yuki, la buen Yuki, vamos a ver. Comprobar la posición. Ok, Yuki también se la sacó. Uf, buena ahí. Ah, perdonen, gente. Perdonen, gente. No les estaba mostrando el juego. Que lol, gente. Por acá dice: ¿Cats está en tu campamento o enemy? Cats is enemy. Cats is enemy. Ahora sí, vamos a la peleita, gente. De una vez, vamos a la peleita. Vamos por acá, estamos presentando las skins que tenían. A ver, la peleita está acá. Por acá, vamos a agrandar un poco más. Listo, gente. Ok. Uf, esta torre está aguantando muy bien. Ahorita PLZ está luchando a tope, gente. Los del MAI presionando. Agrupan, salen, entran. Pero, como les digo, PLZ debería estar dominando. Tendría que tener más dominación por la torre porque están más cerca. Entonces, por tener ventaja de zona y estar un poco más cerca de esta torre de lucha, pues tendría más ventaja. Ahorita los de LMA, la desventaja es la lejanía que tienen. Pero aún así dominan mucho. Tiempo de destrucción, van mucho tiempo ahí, gente. Van mucho tiempo. Por ahora están presionando muy bien. Este jugador parece que viene con una agrupación. Va a chocar, a ver cuántos logra sacar. Listo, logró sacar, gente. Logró sacar a todos. Y otra vez en tiempo de construcción. Perfecto. Este jugador está fuerte también. Con 3G. Vale. Traten de hacer agrupaciones. Ahorita lo importante, gente, es las agrupaciones. Tratar de priorizar muchísimo la energía. Porque conforme pase el tiempo, ya saben, gastas mucha energía, te gastas recursos y más que todo priorizar muchísimo en agrupación, ya que la agrupación te da ventaja al momento de atacar. Por acá dice, pero MCL va a ayudar a PLZ. Exacto, ya se colocaron aquí. Este jugador es fuerte de MCL, miren, ya se coloca aquí. Ya se colocó, cuidadito que se viene. Uy, ya mismo termina la construcción de la torre. Veamos cuántos jugadores llegan. Pero aquí veo MCL en la torre. Sí, ya lo veo. Soul. ¿Ellos pueden atacar esta torre? Sí creo que pueden, ¿verdad? ¿O no? ¿Será? ¿Será que pueden atacar la torre? Esta torre de acá sí es que está en tiempo de destrucción. Ah, sí pueden atacarla. Entonces, está bien. Me imagino que construyen esta y construyen otra por acá. Para ganar un poco de terreno también. Lo que está haciendo... Ok, LMA también ya terminó de construir esta parte. ¿Aquí entra alguien o no? No entra nadie. Es lo malo de estos nodos, gente. Estorban un montón aquí. Solo cuando LMA tiene la posesión. Ah, ok. Listo. O sea, si LMA tiene la posición de la torre, tiempo de destrucción, pueden atacar los de MSL. Listo, entendido. Ok, terminaron la construcción de la torre. Perfecto. Ahorita MSL va a empezar a atacar. Cuidadito que ya se viene potencia por parte del campamento rojo. Cuidadito que empieza.
La torre, cuidado que está... Ok, empezó a atacar. Miren, tiene el nuevo escorpión escuadro transportador entonces. Que se viene, gente. Sí, siempre y cuando estén conectados. Listo. ¿Cuánto porcentaje le queda? Le queda 3%. Aunque ataque este jugador con sus transportadoras, gente, no logra sacarlos. Parece que hay jugadores muy fuertes en la torre. Es que miren, los de LMA entran y salen constantemente. Es una locura. Hasta que tardes en llegar 2 minutos, ya logran salir algunos, tú entras. Y es como que se relevan. Y está muy bien esa coordinación también. MCL puede atacar en agrupación cuando LMA está dentro. Ok, perfecto. Listo, entiendo. Perfecto. Bueno, están tratando de que no se destruya la torre, ¿vale? Es la prioridad ahora. Vamos a ver cómo se desenvuelve, porque la torre, ya saben, cuando queda 2 o 1%, hemos visto aguantar demasiados jugadores así. Horas y horas. Déjame ver cuánto vamos de transmisión. Por ejemplo, ya vamos 35 minutos de transmisión. Han estado 35 minutos luchando esta torre ya. Ya han estado luchando hasta más, porque en la transmisión que hicimos hace poquito nomás, vimos como ya estaban peleando. Ojo, cuidado, 1%, está 10, 9, está por caer, gente. Cuidadito. Vamos a ver si viene una agrupación por parte de PLZ, si no es arcilla desperdiciada, gente. 5, 4, 3, 2, que cae la torre, 1, victoria. Acá es victoria por LMA. Y eso que tuvieron lejanía, cuidadito, esa torre cayó. Cuidadito, la torre cayó. Esas cuentas valen más que mi casa, dice, literal. La de robot y esas ballenas, sí, crack. Tony, ayer aprendimos algunas cosas nuevas cuando invadimos el área local de PLZ. ¿En serio? Ya veo. Veo, crack. Ya veo. Cuidadito. A ver qué es lo que quieren hacer ahorita los de MSL. ¿Qué quieran hacer? O los de PLZ. Tratarán de construir 2 torres. Porque verán, si construyen una torre acá y otra torre acá, sería que MSL dividiría poder de LMA. Ahorita la actividad de LMA es muy alta. O sea, yo si me enfrento a una alianza así, pierdo. Si es que no tengo una alianza de mi parte que tenga, o igual la actividad de este LMA, gente. Porque, o sea, la actividad es brutal por LMA. Luchan en conjunto. Y me imagino que les queda bien este horario, porque estuvieron la mayoría. Esto es importantísimo, gente. Tener una alianza así vale mucho, gente. Robot creo que anda dormido. Por ahora están construyendo, gente. Por ahora no hay pelea. Verán, Robot está desconectado hace 2 horas. Sí, debe estar ocupadito. ¿Cuánto falta para que llegue Cole? Uy, yo calculo hasta que llegue, gente. Están por acá todavía. A ver, media hora por esta torre. Bueno, ya está por terminar, 12 minutos. Acá sería otra media hora. Contemos desde aquí, media hora. Acá ya sería 1 hora. 1 hora y media, gente. Casi 2 horitas. 1 hora y 40, 1 hora y 50 minutos. Por ahí estarían llegando. Hola, Tony dice, ¿a los cuántos meses inicia la expedición de la alianza de los servidores nuevos? Si no me equivoco, es a partir de que te permite... A ver, a partir del mes creo que es. ¿O no? No me acuerdo muy bien cómo es. Ya no me acuerdo mucho. No sé si alguien de por aquí se acuerde y que esté en los nuevos servidores. ¿Cuándo apareció la expedición? No me acuerdo muy bien, te podría decir. No me acuerdo mucho. ¿Será 2 meses nomás? Aparece rápido, no se demora mucho. Yo le calculo unos 2 meses, será 1 mes. O sea, después del mes ya aparecen los eventos semanales, el servidor versus servidor, y empieza a aparecer, creo que la expedición también. Dice el 400% de ataque, 400% de defensa y 225 de mejora de salud funciona con todos los equipos del campamento, no solo con el equipo local. A ver. Ah, entiendo. Entiendo. Ok. O sea, lo que se refiere, verán, Soul, es que, por ejemplo, esta zona de acá es de PLZ, ¿verdad? Entonces, lo que se refiere es que
No solo PLZ tiene la bonificación de zona, que es los 400 de daño, 400 de defensa, 225% de salud. Porque esto es lo que sucede en esta zona, gente. Si tú quieres invadir la zona de nacimiento del otro campamento, vas a tener que enfrentarte a otros jugadores que tienen esa bonificación adicional por la bonificación de zona. Pero lo que dice Soul es que las 3 alianzas del campamento comparten esa bonificación. Por ejemplo, si la alianza... ay no, porque le di clic acá. Aquí. Por ejemplo, si la alianza de King y la alianza de MSL están acá y pelean contra el invasor, las 3 alianzas en esta zona tienen la bonificación de defensor o bonificación de zona inicial. Eso es curioso. Eso es muy curioso, gente. O sea, imagínate, alguien viene y desde ahí puede ayudarte a defender a otro jugador. Y eso está God, gente. Para ser de sincero. Dice, esta pelea no me la pierdo. Exacto, gente. 2 meses creo, Tony. Ya veo. 2 meses creo que es aproximadamente. No se tarda mucho. Yo creo una cuenta nueva y inicié creo después de 3 meses. Ya veo, crack. De hecho, nos toca muy tranquilo, dice en la isla. Aún algunos servers se desarrollan rapidísimo. Sí, más que todos por el dinerillo, crack. MSL ayudarlos. Ok. A ver. Me mandaste coordenadas. Vamos a chequear. Coordenadas. Listo. Vamos a estas coordenadas, gente. Me paso estas coordenadas. Ok. Listo, listo. Parece que ha habido una pelea acá. Aquí ha habido una peleita. Entonces, como MSL estaba acá, los de Robot, la alianza de Robot ha querido luchar, gente, en zona de bonificación contra PLZ y MSL. Entonces, MSL también ha tenido las bonificaciones, entonces. Es donde nos invadir no solo para prueba. Ok, aquí probaron esa función, gente. Esto es muy bueno porque dice que el campamento es el que tiene la bonificación completa. Eso es God, gente. Eso es God. Muy interesante, sinceramente. Pero invadir, gente, muy complicado, les diría. Imagínate un jugador que tenga unos 1200 de daño con esos 400 de busteo, gente. 400 de defensa más y 250 de vida, gente, es una locura. ¿Y quieres saber otra cosa? A ver, mándala, Soul. A ver, mándala, Soul. A ver, por acá. Uy. ¿Cómo se desenvuelve? Por ahora está tranquilo. Parece ser que separaron las aguas. Y van a mantener ahí solo vigilancia. Por ahora están vigilando. Por ahora están vigilando nada más, gente. A ver qué sucede. ¿Quién da el primer paso? ¿Quién ataca o quién defiende? A ver. Claro, este jugador fue. La transferencia de las torres puede ocurrir en el área inicial enemiga, no solo en tu campamento. Te voy a mandar foto. A ver, a ver. La transferencia de torres puede ocurrir en la área inicial enemiga, no solo en tu campamento. ¿Cómo? A ver, mándame foto para entenderte eso. ¿Cómo estás, José Flores? Bienvenido, crack. Hola, hermano. Dice, estoy feliz de que desvinculé mi cuenta y mi progreso la pasé a una cuenta más segura. Llegué tarde. Uf. Pero qué bueno, crack. Te agradezco mucho por el apoyo y bienvenido. No tan tarde. Más o menos vamos ahí. Bueno, te perdiste la pelea que hubieron entre estas dos alianzas. Por ahora en el barren de GGI no hay peleas, porque todavía están en tiempo de construcción. Más bien veríamos aquí quién da el primer paso. ¿LMA o la alianza de PLZ, gente? Vamos a chequear esa parte. A ver, voy a estar al tanto de qué es lo que me va a mandar el buen Soul, gente. Me mandó ya captura. A ver. Ah, ya te entendí. Ah, hicieron buenas pruebas. Ya entiendo lo que dice Soul. Ah, ok, entiendo. Listo, gente. Ahora queda más claro. Ahora te entiendo lo que me describiste. Con esa imagen se entiende. La transferencia de torres puede ocurrir en la zona inicial enemiga, no solo en tu campamento. Tienes mucha razón. Con esa foto lo verificamos. Ok. Han hecho buenas pruebas. Eso sirve muchísimo para la experiencia de los jugadores, aunque no lo crean.
Interesantísimo. Eso está muy bueno. Nos dio la opción de transferir la torre en uno de nuestros compañeros de campamento, tan pronto como lo colocamos en el área de inicio inicial de PLC. Verán, les voy a mostrar lo que me envió Soul, ¿ok? Vamos a abrirlo acá en el navegador y listo. Listo. Vamos por acá. Reacción. Miren. A esto se refiere Soul. Esta zona, gente, es el territorio enemigo. Entonces, la alianza de Cole, gente, ha invadido el territorio enemigo. Hasta colocaron la torre en la zona enemiga. Y en la zona enemiga, gente, estamos hablando zona enemiga inicial. O sea, aquí están esta alianza de acá, gente. A ver, para abrirles. Esto es la de acá. Es lo que estaban peleando aquí, gente. Aquí. No, no acá. Aquí. Aquí, gente. Es donde estaban peleando. Entonces, han construido una torre los de Cole. Entonces, los de Cole construyeron una torre acá. Por eso es que hay varias torres construidas aquí, para que no empiecen a construir a tope. Entonces, lo que ha hecho, gente, es que Cole ha construido una torre acá. Y una vez construida y está en tiempo de construcción, les permitió transferir la torre a otros aliados dentro de la zona enemiga inicial del campamento contrario. Entonces, para que vean que funciona de esta manera también. Fuera de esta zona no, gente. Tengan en cuenta que la transferencia de torres solo funciona en zonas iniciales. Pero si es zona inicial contraria a la tuya o enemiga, funciona también. Entonces ellos construyeron una torre y hicieron una prueba aquí, gente, miren. Y te da la opción de transferir a un aliado en esa zona. Eso es muy bueno porque te permite, por ejemplo, tú construyes una torre más allá y le transfieres la torre a un aliado acá y empiezan a expandirse y empezar a luchar a tope para empezar a invadir las zonas, gente. Que también no está nada mal. Eso es muy interesante, gente. Entonces transferir puedes cada inicial área, no solo en tus campamentos. Exacto, gente. Ah, muy interesante eso. Muy, muy, muy interesante. Bueno, vamos por acá, gente. Listo, gentita. Muy interesante. Dice, bro, una pregunta. Si yo tengo un insecto 8 estrellas, desbloqueo un ayudante, pero ese ayudante lo tengo a 7 estrellas. A 7 estrellas o 8 estrellas. ¿Cómo, bro? Una pregunta. Si yo tengo un insecto a 8 estrellas, desbloqueo un ayudante, pero ese ayudante lo tengo que tener a 7 o 8 estrellas. También a 8 estrellas, José Flores. Ten en cuenta que para desbloquear la función del ayudante es a partir de que el insecto tiene 8 estrellas. Entonces, si quieres que el insecto, obviamente de base, tenga la opción de tener un ayudante, 8 estrellas. Y el que vas a poner de ayudante para el insecto y que ya está en 8 estrellas, también debe estar en 8 estrellas. O sea, a la final, a 8 estrellas a tope, crack. Así es, gentita bella. Ya ven, esto es muy importante, gente. Esto es muy importante, gentita bella. Muy buenas pruebas lo que hizo Soul. Cosas muy interesantes que esto sirve muchísimo para estrategias más adelante. Porque, ya saben, Cole se quedó con ganas de pelea. Tal vez de un enfrentamiento más a su nivel posiblemente. Y por eso es que quisieron invadir. Y llegaron al punto de poder construir una torre aquí, gente. Teniendo en contra bonificaciones de 400 de daño, de vida y 250 de vida. 300 de daño, 400 de defensa y 250 de vida, gente. Es una locura eso. En contra, construiste una torre en la zona acá. Solo que no duraron mucho porque ya empezaron a llegar los de MSL. Entonces ya es otra historia aparte. Por ahora, vamos a checar esto. ¿Quién construyó torre? Por acá. Está tranquilo. Parece ser que están ahí. Van a priorizar otra situación. No sé qué es lo que vayan a querer los jugadores por acá. Este DMSL que carroña, gente. Quiere que tarden mucho más los jugadores de Cole seguir construyendo, gente. ¿Qué coordenadas es? Son las coordenadas de la torre, ¿verdad? Acá.
639.4. Sí, es esta coordenada acá la que me pasaste. Los bloqueos, buena estrategia. Déjame ver, si es la única opción de construir una torre ahí, ¿verdad? Sí, aquí era perfecto. Porque acá no se puede. Claro, les va a tocar construir aquí, mira. Acá. Y luego de esto ya ir un poquito acá. Va a tocar construir una torre más, nada más. Ese está en la transmisión, dice. Miró tu directo. También es fácil calcular, verás. Como ya está construyéndose esta torre, vas para acá y construyes. Es cuestión de calcular también. No es nada difícil. Creo que sí se puede a un lado de la hoja. También, pero se desviarían. Y creo que el objetivo es ir por los de MSL. No sé, ahorita los de Col creo que quieren pelear contra MSL. Para dar 1 versus 1. Por acá tendrán que construir más torres, a mi parecer. A ver, construirán una acá. Construyeron una acá. Unas 2, acá 3, 4 y 5. 5 torres más o menos yo calculo acá. Y por acá tendrás que construir 1, 2, 3, 4. Una torre menos. Si vas por acá, una torre más. Y por acá una torre menos. Vamos a ver qué es lo que decide los de la alianza de Col más adelante. Ok, para chequear esa parte. Ok. Listo, gente. Ese es el plan que tiene. Quisieron construir al lado de la hoja. Perfecto. Entonces van a ir por el otro lado. Ese está muy bien. ¿Saben por qué hicieron eso? Porque creo que aquí hay un... A ver, este es un río, ¿verdad? Sí. Sí. Esto es como una zona delimitante. Como los jugadores de MSL pueden hacerse TP en esta zona, gente, por acá tranquilamente pues no estarían pasándose, creo yo. Creo que los de MSL no estarían pasando esta zona de acá, gente. Pero mi gatito, gente. Voy a acostarse acá al lado de mi teclado. Pero voy a mover un rato mi teclado. Listo, gente. Ahí estamos, gentita. Seguirán el mismo camino que está marcado, dice por acá. Exacto. Aún pueden seguir el camino que puso Soul, ¿no? No lo sé. O sea, si quieren ir por acá también, pero sería más rápido, tal vez yo diría. No sé qué diga Soul. Pero bueno, han decidido esto. Lo que pasa, gente, es que ahorita MSL, como puede dominar esta zona, ellos no se pueden pasar acá. Ese es el tema. Entonces, ahorita lo que va a hacer Soul es irse por acá para que no les pongan trabas. Y está muy bien. Entonces, una pregunta. ¿Quién es el jugador más débil de la isla? De esta de aquí. No lo sé, crack. ¿Quién será el más débil? En sí todos son fuertes, te podría decir. No es que haya un jugador débil, otro ahí no tan fuerte. Aquí son fuertes todos. Te podría decir que como es un servidor del 500, hay jugadores que están a mi nivel. Y obviamente yo nací en un servidor mucho más antiguo que el 500, obviamente. 501 en este caso. El más débil es la granja de Tony. Creo que había otra granja, verás. Bueno, en Col creo que soy yo el más débil. Sí, podríamos decir que en el Barney soy el más débil. Sí, gente. Tony en cuenta, dice Tony, una cuenta nivel 25 y con T9, ¿cuánto dinero vale? Si no tiene nada de nada, tal vez unos $50. Más o menos, hasta menos creo. Con T10 venden cuentas a $50, $60. ¿Cuál es la formación meta actual de guardianas? Primera línea, la Dlercy, que es la melee del Barren. Segunda línea, devoradora de hojas o guardiana escudera. Y tercera, armadura brillante o devoradora de hojas. Por ahí puedes utilizar esas formaciones. Dice, nerfeado por el bien del trama, dice por acá. Exacto, gente. Yo soy del 1053. Ya veo, son jugadores jovencitos por acá. 50 centavos y me arriesgo, dice por acá. Lo que pasa, gente, es que cuentas free to play no se venden mucho. Les podría decir, a menos que la rebateas o la
o la regateas muy por debajo de 50. Ahí tal vez la vendes. De ahí por otra cosa, crack, difícil vender una cuenta sin haber invertido en nada. ¿Cómo estás, Carlos S? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ok, déjame chequear esto. Y déjame ver. ¿La música la tengo alta? No, ¿verdad? No la tengo alta. Estamos bien. Y $50. Oh, wow, gracias por la información. Exacto, crack. También depende con quién llegues al acuerdo. Yo te doy solo la iniciativa. Unos $50. Unos $50. Solo que es difícil que se vendan las cuentas. Es el tema. Ok. Vale 27 minutos. Aquí tardan, como les dije, 1 hora y media más o menos. Acá ya se tarda un poco más. Por ejemplo, construyen una torre por acá. Sería 2 torres. 3 torres. 4. Y tendrían que construir una más para topar. Estarían así, gente. A ver, déjenme chequear por esta parte. A ver. Sí, más o menos. Uy, no me deja moverme en esta zona, gente. Qué raro. Uy. Tremendo bug en emulador, gente. Creo que debo salir. No me deja moverme. Todavía el barrio sigue muy mal optimizado, gente. Qué locura. Tony, ¿cuáles son las hormigas que están mejor para PvP en arqueras? Acacia, la Berserker, Dolly, la Longinoda. Esas son las mejores ahora, crack, en PvP. Tony, en menos de 24 horas voy para la isla. Una pregunta, ¿tengo que estar muy activo? Sí, José Flores, muy activo. Va a depender de eso, crack. Dice, ¿esa estrella dorada es la última del juego? No. La última del juego es la que tiene... Uy. Ah, es porque estaba tocando una tecla, gente. No. No ha sido, ha sido por mí. Es que moví el teclado y estaba tocando una tecla de mi laptop, gente. Con razón no me dejaba mover. LOL. A ver qué me mandó el buen Soul. A ver, me mandaste coordenadas. Uf, ¿qué mandaron? El link de mi transmisión, qué cracks. Gracias por el apoyo. Ahí déjame ver. Mandaste coordenadas 1425. 1425. Por acá 342. Uf. El almacenaje no cabe duda, gente. Han hecho un pequeño almacén los de Cola K. Esto es muy buena estrategia. Con esto no te quedas sin energía. ¿Qué digo sin energía? Sin material de construcción, gente. Dice, y tú echándole culpa a este gran juego, dice. Optimizado al tope. Que solo saca cada 10 minutos en el celular. Exacto. Verás, en emulador en BlockStacks va bien. Yo, es que estaba topando una tecla. Entonces con esa tecla no me dejaba avanzar bien. El almacenaje, gente. Tiene un buen almacenaje de energía ahí. Tony, ¿cuánto vale una cuenta recién empezada en nivel 1? Nada, crack. Ni regalada la creen. Ni regalada, crack. Por ejemplo, esta cuenta me la regalaron a mí. Y es una cuenta que tiene T9 ya y así. ¿Qué es eso del almacenaje? Es una pequeña técnica que se usa para tener resina. ¿Qué digo resina? Para tener arcilla cuando todavía estás en tiempo de recolección. Tú sabes que llega un tiempo donde tienes que esperar hasta que se recargue cada hora cierta cantidad de arcilla para que empieces a seguir construyendo. Entonces, este almacenaje está hecho para eso. Este almacenaje. ¿Cuál torre era? Era esta de acá, ¿verdad? Sí. Esto hace que, por ejemplo, si tú construyes una torre y no la terminas de construir, y si quieres desmantelarla,
te devuelve el 80% de la construcción o de la inversión que hiciste en la torre. Más o menos. Te devuelve el 80%. Entonces, si tú desmantelas la torre, te devuelven ese 80%. Y es un pequeño almacenaje porque esto queda fuera del almacén de acá. Entonces, tú ten en cuenta que también hay un límite de almacenaje por alianza. Entonces, ese límite también. Entonces, si tú gastas para que no se quede tan a tope, pues es un pequeño almacenaje de provisión. Y no estás esperando a que se recargue cada 2 horas. Ese es el tema. No te quedas sin estar esperando. Por ejemplo, ahorita los de Col van a seguir construyendo una y otra vez. Y si se quedan sin material de construcción, desmantelan las torres, recuperan la arcilla y siguen construyendo. Así y así. ¿Por qué tu principal no está en Col? Porque no llega la migración hasta ahí. Yo pensé que valía algo para hacerme 1 millón, dice por acá. Realmente no sabía solo ese almacén de arcilla para las torres, dice. Es increíble, dice. Ahora puedo implementar mi estrategia como alianza. Sí, Edgar. Aquí van a aprender de muchas cosas, gente, en sí. Esa formación uso por el momento. Delgada, diente y hormiga de la muerte. Está bien el Slayer. Ese está bien. Dice, muchos hombres de negocios. Quiero hacer dinero fácil. Gente, no hay dinero fácil en la vida. O sea, si quieren, por ejemplo, tener éxito, esforzarse por algo, tienen que lucharla. Es así de simple, gente. Hay una forma de poder ganar dinero en este juego, gente. Pero es invertir mucho tiempo y esfuerzo por su parte. Es crearse granjitas en servidores nuevos y tratar de vender recursos a jugadores que estén empezando. Y hay ballenas que, si ustedes podríamos decir, rebajan mucho o regatean mucho el tema de los precios por recursos a comparación de lo que vende el juego, ustedes pueden vender a muy buen precio los recursos a los, podríamos decir, a los jugadores. Uy, se me movió la cámara. A los jugadores pay to win, que no estaría nada mal, gente. Y es así. Es así, gentita bella. Pueden vender recursos por sus granjas. O suben una cuenta por ahí y venden las cuentas granjas también, que hacen muchos jugadores también. ¿Cómo estás, Frantaka? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿cómo van? Recién entro. Por ahora ya no hay pelea. Hace poco había. Parece ser que ya han frenado el tema del enfrentamiento aquí. Estaba peleando LMA versus PLZ por ahora. Gracias, Tony, por tus consejos, dice. Se te agradece tu esfuerzo. Más bien les agradezco a ustedes por el apoyo, gente. Más que todo. Porque ustedes son la comunidad. Les puedo decir que la comunidad que habla español y otros tipos de comunidades son las más fuertes en el juego. Les podría decir. Yo cuando hago transmisiones, usualmente se conectan arriba de 50 personas. ¿Cuántas están conectadas? 62 personas, por ejemplo. Y es tarde ya. Que estamos hablando, en mi país ya son las 2 de la mañana. Ya es un poco tarde y hay personas conectadas en esa transmisión. Y eso es God, gente. Como que ellos no quieren trasnochar, exacto, gente. Ya estoy a un 50% de las teorías. Buena, Slayer. Ya cuando estés a un 70-80 ya te das cuenta que difícil es más que todo seguir subiendo. Tony, la formación que me dijiste de arqueada delgada, saltanina y muerte, me va muy bien. Perfecto. Sí, es God, crack. Entonces, ¿cuánto le pones a mi cuenta? Tiene 3 T9, 50% de T10, insecto 9 estrellas, estadísticas no tan bajas, 800, 600, 320, dientes 6 estrellas, Crimson. Esa cuentita, crack, igual unos $50. Lo que pasa, Jaime, es que las cuentas free to play no se venden por más de 50. Es el tema. Por más que tenga una T10, por más que tenga... Si es que tuviera un insecto pay to win como un avispón o un escorpión rojo o algo, subiría hasta unos 100 o 150 tal vez. Más o menos. Aquí en Nueva York también son las 2 AM. Ya veo. Buena ahí. Yo voy 85% de T10 de guardianas para la segunda medalla. Buena. Buena, Yori. Esa está buena. ¿Con 2 T10 te dan la medalla? A ver, déjame ver. Ah, pero el siguiente nivel. Este siguiente nivel son 2 evoluciones T10. Ok, sí. Son 2 T10, pero para la segunda. La tercera te pide las 3 T10, gente. Qué locura, ¿no? Tener 3 T10.
Acá dice, saqué el emperador y una skin de ramas duras, dice por acá. Bueno. Ya digamos... Bueno, ya ten en cuenta que el escorpión lo sacas con los paquetes básicos. Entonces ya no es como un insecto exclusivo. Tal vez $75, crack. Por recuperar un poco de la skin. Que el skin con palitos es una inversión de 50. Del 604 mi nombre del juego es King Merun. Ah, ya veo. Ya, vale. Sema, ¿cómo estás? Hola, bro. ¿Qué hay de nuevo en el mundo del dance? Aquí estamos transmitiendo las peleitas. Por ahora parece que han tratado de mantenerse al margen a ver quién avanza primero y quién no. Parece ser que están esperando ahorita a la alianza de Cole. Ese es el plan. Lo malo es que tardan en construir las torres. Son media hora por torre, gente. Si no, se avanzaría mucho más. Tony, tengo Berserker Acacia, pero sin estrellas. ¿Me iría bien con dientes 5 estrellas? Sí te iría bien. Hasta que consigas otras mejores. Ya sabes, las del Barn están mucho más fuertes. Van a estar mucho más fuertes con las hormigas del Barren. Ok. Preparen, gente. Vamos a ver. ¿Quién se coloca primero? Dice, ¿hay alguna forma de adelantar la construcción de torres? Solo mandar formación élite con muchas hormigas. Es lo único, crack, por ahora. Pero aún así la construcción de la torre siempre es 30. Siempre. Creo que ahorita con que se construya o se mande a construir 20 personas, creo que baja a 25, a 28, algo así, pero no baja mucho más. Sí o sí tienes que esperar casi el margen de media hora. Es mucho. Es mucho nada más. Si agilizan esto, yo diría que traten de agilizar, ¿no? Verán, si reducen el tiempo del Barrenland, o sea que ya no dure tantos días, o la isla también no dure tantos días, tal vez bajarían el tiempo de construcción de las torres. Para que sea mucho más rápido los eventos. Eso estaría muy bien. Tony, en Black Clover, se te pasa demasiado rápido el tiempo jugando. Sí. Aunque no creas, sí. Es que es un juego para pasársela bien, aunque no lo creas. Y disfrutas. O sea, tiene historia. Sube los personajes. Tú dices, ok, tengo que hacer esto. Y te distraes mucho tiempo farmeando esto. O vas a otra cosa, tienes que mejorar otra cosa. Y vas otra vez a otra. Y así. Y es como que te embalas. Paras cuando ya se te acaba la energía, podríamos decirlo así. Ahí te das cuenta cuánto has avanzado ya. Dice, yo de la T9 tengo 86%, pero me falta subir la Reina 25. Estoy en Reina 20. Ya veo, Bet. Ya veo, te vas a quedar ahí un poco porque las T9 te pide Reina 25. Y te pide el tema de la estructura donde incubas las hormigas. También en 25. Es el tema. Tony, ¿cuál de las mejores hormigas para hacer un buen daño a la marmota? Ahorita las arqueras son las mejores unidades que hacen más daño a la marmota. ¿Qué hormigas, crack? Hormiga de la muerte, Berserker, Crimson Fragger también, Saltarina, Diente Gigante si es que te activa hace buen daño. Esas hormiguitas, crack. Dice, los celestes deberían poner torres cerca de los naranjas, pero sin que se conecte, así ganarían más tiempo para la batalla. Ahora que llegue Cole. También, tienes mucha razón. Tienes mucha razón, crack. Tienes mucha razón. Pero bueno, no sé qué plan tendrán. Es que todo tendremos que ver qué es lo que deciden. Los planes a futuro. Creo que deberían bajar el tiempo y el matchmaking. Dice, el tiempo de selección de sitio. Es demasiado tiempo. También, yo diría que bajen el tiempo de duración. Para que no sea tan largo. Y así verán. Es mucho mejor ir más veces a un evento. Que un evento tarde mucho y a la final termines tal vez no yendo al siguiente temporada para descansar un poco. Porque es largo los eventos también. Tony, ¿cómo puedo subir rápido a la Reina 25? Teniendo granjas. Los recursos son los limitantes. Y luego con el tiempo farmeas aceleradores. Es el tema. ¿Sería buena idea poner a 2 estrellas mi saltarina? Solo si quieres centrarte en PvE. Pero como tú vas empezando, José, la saltarina está bien. Súbela así sin problemas. Pelea, dice por acá Mick. Por ahora no hay peleas, gente. Es lo malo. Ni en mi Barren, gente, tengo pelea, es lo malo. Mi Barren ni siquiera hemos avanzado en las zonas de choque. Ni el túnel lo hemos tomado. Qué locura. Tony dice,
¿Para qué sirve el que se aplica a nivel superior de un hongo de evolución? Sirve el que se aplica nivel superior de hongo de evolución. Nivel superior de hongo de evolución. ¿Dónde viste eso, crack? Más o menos para chequear a qué te refieres. Nivel superior de hongo de evolución. ¿Qué son granjas, Tony? Obed, ve mi canal. Ve a mi canal o pon en el buscador YouTube cómo crear granjas en The Ants y te va a salir 2 tutoriales míos. Ahí te explico para qué son, cómo se usan, cómo crearlas y todo lo que conlleva hacer granjas. Las granjas son para farmear muchos recursos. Para hacerte resumen, son cuentas que vas a crear aparte de tu principal y vas a tener que subirlas como tu principal. Solo que las cuentas granjas las vas a usar para solo recolectar recursos y dentro del hormiguero seguir recolectando igualmente recursos. Y una vez estén llenitas, las farmeas, las atacas para robarles recursos. Que quede unos 24 días el Barren o isla. Podría ser mucho mejor eso. Podría ser. Sí, tienes razón. Dice, es mejor entrar varias veces que esperar más de un mes y medio para un solo. Exacto. Es que es mucho tiempo. Y hasta daría más posibilidades de que consigamos más hormiguitas. Que sería mucho mejor. ¿Para qué sirve y en qué se aplica el nivel superior? Opción combate secundario. Ok, déjame ver. Me dices que es combate secundario. Combate secundario. ¿A este te refieres? Nivel superior. De superioridad. Al luchar contra otros líderes, las hormigas soldado del nivel superior obtienen un efecto de aplastamiento sobre las hormigas soldados de nivel inferior, lo que permite que las hormigas soldados de nivel superior mejoren su habilidad de combate cuando mayor sea la diferencia de nivel entre la hormiga soldado. Mejor será el efecto de aplastamiento. Ok. Esto es como decirte, si tú eres más fuerte que el enemigo, vas a hacer, o sea, te va a dar un efecto de aplastamiento según dice esto. Aquí te dice, las hormigas soldado de nivel superior obtendrán un efecto de aplastamiento. Entonces, las hormigas de nivel superior dentro del juego hasta donde yo sé, son las hormigas, las categorías T1, T2, T3, T4 y ahorita la mayor categoría que hay y que existe son las T10 mejoradas. Entonces, frente a eso, si te enfrentarías a un jugador que tuviera la misma capacidad o tendría el mismo nivel superior, podríamos decirlo así, no afectaría esto. Pero si tú te enfrentarías con una T9, la aplastarías, sinceramente. Porque el efecto de aplastamiento es que te da, mejoras la habilidad de combate. Y cuando mayor sea la diferencia de nivel entre las hormigas soldado, mejor será el aplastamiento. Entonces, entre mayor sea la categoría de tu hormiga o calidad, o en este caso, pues nivel superior, más vas a aplastarlo. Y te podría decir que esto es para empezar, porque a la final en el nivel en el que estamos todos ya tienen T10 y estamos al mismo nivel ya. Gracias a ti, Tony, de subir rápido a 25 porque miré tus videos de cómo hacer granja. Sí, eso ayuda mucho. Llevo tiempo en el juego y dice, no sabía que era una granja, me falta aprender más sobre el juego. Obed, hay muchos videos que tengo en mi canal. Si quieres nutrirte del juego, ve todos. Son muchos, pero vas a salir más aprendiendo más que yo, porque yo a veces explico cosas en videos que ya me he olvidado. Porque hay algunas cosas que vas empezando en el juego y otras que, bueno, las dejas de lado conforme pasa el tiempo. Pero dice, pero aplica en cualquier ataque o solo cuando peleas en el árbol. Según yo sé esto, crack, hay bonificaciones que sirven en todo momento y otros donde solo sirven el duelo de reinas. Por ejemplo, esto de acá. Aquí te dice, en el duelo de reinas, la vida de todas las hormigas soldado aumenta cuando se defienden. Mira, esto no afecta en el PvP, solo si es que estás en el tema del duelo de reinas. Solo ahí vas a tener esta bonificación. De ahí las demás sí son básicas, te podría decir. Son básicas y las puedes ir subiendo. Vas a salir con más dudas que respuestas, dice. Mentira, dice, ayudará mucho los videos, Tony. Crecerás muy rápido. Exacto, exacto. Creo que eso es para el duelo de reina. No todo. Todo lo que te ofrece combate secundario, no todo solo es para el duelo. Hay mejoras que son sí o sí para el duelo de reinas y otras no. Eso sí. Pero el nivel de aplastamiento, gente, es eso.
Pero les digo, ya llegas a un punto donde mejorar eso ya no te sirve de mucho porque todos ya tienen T10. A menos que fuera T11 versus T10, no sé si aplicaría eso. Gracias por aclararme esa duda. Dale, Naret. Es así. Yo por eso no mejoré todo combate secundario. Yo le dejé, creo que al 70% por ahí lo dejé. Me seguí concentrando porque te piden restos de criatura para mejorar combate secundario. Y yo preferí usar los restos de criatura para seguir con las T10. Ahorita estoy por mi segunda T10. También mejoré parte de la mejora de excelencia. Y la dejé por un punto de mejorar al máximo alguna mejora de la rama de excelencia. Que es la defensa. Me daban, verán, tenía que invertir 55,000 restos de criatura por solo 0.5 de defensa de las hormigas transportadoras. Yo dije mejor esos 55,000 los utilizo en las T9, que digo en las T10 guardianas. Porque es una locura, por solo 0.5 voy a gastar 55,000. Es una locura de restos de criatura, lo que te pide la mejora de excelencia. La mejora de excelencia aparece, gente, cuando ustedes ya tienen una unidad T10. Es una evolución adicional que aparece cuando ya desbloqueas las tan esperadas T10, gente. Así es. Ok, por ahora, gente, las peleitas serían dentro de 1 hora y media o 2, aproximadamente, gente. Hoy ya utilicé 3 veces la acción de colonia haciendo misión para servidor versus servidor y conseguí muchos recursos. Te Tony por los consejos. Sí, es muy importante, gente. Aprovechen acciones de colonia. Es lo que más le ayuda a crecer. Sacan muchos diamantes, aceleradores, recursos, completan las 9 recompensas y se vuelven gods, gente. Más que todo es eso. Yo tengo por ahí una pequeña playlist que hice sobre la zona de guerra más poderosa. ¿Qué debes hacer en el día 1, 2, 3, así hasta el día 7? Y solo me falta añadir a esa tier, a esa playlist, el día del kill event, o sea, del ir al servidor enemigo y atacar para farmear, vamos a decir, hormiguitas. ¿Cuántos diamantes tendrá Robot? De tener muchísimos, gente. No sé, sinceramente. Esas cuentas le sobran los diamantes porque cada vez que compran un paquete les dan 10,000 diamantes, 20,000 y así. Déjame ver un paquete de los más caros. Por ejemplo, uno que cueste $100. Uno que cueste 100. Uno que cueste 100. 20. 40. Por ejemplo, este que vale 99. Bueno, este no da diamantes. No, sí da diamantes. Te da 20,000 diamantes por comprar uno de 100. Y estos 20,000 diamantes creo que también te dan cuando hay eventos. Donde puedes conseguir insectos de 5 estrellas y 3 cuando compras paquetes de $100 igual. Creo que sí te dan diamantes también. Con esto los jugadores Pay to Win crecen a full, gente. Les dan recursos adicionales y sigue a tope. Y ahí por los diamantes sí deben tener demasiados. Dice, multiplica lo que tiene Soul por 80 y le estarás más o menos acertando eso. Posiblemente, ¿no? No sé cuántos diamantes tendrá el buen Soul. Flores, por acá dice Tony, buenas noches, eres el mejor. Dale, crack. Muchas gracias por habernos acompañado. Si es que ya te vas a descansar, que descanses, crack. Y gracias por estar aquí. Por ahora no hay más acción, gente. Yo pensé que iban a alargarse más acá. Pero parece ser que vieron que llegaba Robot, gente, y ya no quisieron avanzar. Porque saben que si se enfrentan a ellos, van a regalarle kills a Robot. Por acá dice Tony, filtraste los diamantes de Soul. En serio, ni siquiera yo los vi. Déjame verlos. Ah, cierto, tenía 6 millones. 6 millones de diamantes tiene. Eso los multiplicamos por 8, dices. Uy. Cierto, ni me había dado cuenta. Cierto, ni me había dado cuenta. Emma, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Tendrá 80, gente. 80 millones de diamantes. ¿Qué es mejor? ¿3 estrellas a Crimson Fragger? ¿O 3 estrellas a la GT? Que es la diente gigante. Curioso. Si es que... Verás. Si es que la Crimson Fragger es la hormiga que más hace daño dentro de tu formación,
sería mejor priorizar Crimson. Tratar de subirla rápido a Estrella Roja sería lo mejor. GT ya sería un poquito después de mejorarla, ya que primero siempre hay que mejorar la hormiga que hace más daño en sus formaciones, gente. Entonces, si Crimson Flag es la unidad que hace más daño en tu formación, Gema, priorízala. Robot tiene 15 millones. Ok, 15 millones de diamantes, gente. Yo apenas tengo 18.000 diamantes, dice por acá. Capal tiene como 12. Es que los paquetes que compran, como les digo, se les acumula. Como son puros diamantes que compran la cuenta y le quedo debiendo, dice por acá. Exacto. Es así. Es que un paquete 20. Imagínate cuántos paquetes compró Capal y Robot para sacarte 10, 3T10 antes de cualquier jugador. Tener las estadísticas que tiene. O sea, con el pasar del tiempo ya son casi 3 años que va a ajustar el juego. Pero el buen Robot no creo que lleve... Tal vez debe llevar ya 2 años en el juego. En 2 años que haya invertido la cantidad de diamantes que compró. Yo con mis 2000 diamantes, dice por acá Slayer. Y así, por semana, gente, farmeo casi hasta 300 diamantes. Cuando me dan a mí el paquete exclusivo, que es por ser miembro del equipo de video, me dan otros 20.000 diamantes, creo que es. Si no, menos lo recuerdo. Son otros 20.000 que ahí farmeo unos 320.000 más o menos, gente. Uy. A ver, gente. A ver si pongo mi teclado bien porque ya se movió mi gatito. Tony, tengo que ir, me dice. ¿Creen que esté en el sitio oficial para transmitir? Ah, dale. Dale, Zul, no te preocupes. Más bien te agradezco por el apoyo y por estar aquí. Parece que tiene que irse a transmitir en el grupo de Discord oficial de The Ants, gente. Ahí hacen transmisiones también. Déjame ver. Ahorita creo que lo están convocando. Sí, lo van a ir a convocar porque creo que hay una transmisión programada. Sí, hay una transmisión programada. Ahí pueden entrar al grupo de Discord, gente. Y ahí están. Solo que ellos solo hablan en inglés. Buena ahí. Listo, gentito. Por ahora no hay enfrentamientos. Me hubiera gustado presentarles a full enfrentamientos, gentito. Cuídate, Soul. Gracias por el apoyo, crack. Dice, diles que estás de permiso, Soul. Dice por acá. Ok. Por acá parece que van a tomar esta estructura los jugadores de King. No hay muchos jugadores de King tampoco. No sé si vayan a quererlos pelear estos jugadores por ahora. Ok, ya se construye la torre. Vamos a ver acá. Vale. Quieren probar ahí PvP, me imagino. Este jugador que tiene 4G. No está un débil tampoco. Samuel, ¿cómo estás? Gracias por el consejo, Tony. Dice, gracias a ti por estar aquí. Dice, ¿cuál es la leyenda del Money de Brasil? Akira, BTRS, Songs, Playing, MT5, 20. Akira y BTR son jugadores M5. Las leyendas del móvil de la escena brasileña. No las conozco, crack. ¿Quiénes serán? Verás, en el escenario de Brasil no conozco mucho. No. Si me preguntan de Free Fire, gente, no. Sí jugué un tiempo, pero no me gustó mucho el ¿cómo decirles? El agruparse. O sea, los juegos MOBA no me gustan mucho. Ese tipo de juegos donde te reúnen 50 o 100 personas y van a top. No lo sé, gentito. Si me preguntan algo de Free Fire, difícil les puedo responder ahí. Más bien me gustan otro tipo de juegos como estos. O como los de juegos de Black Clover, que son full de estrategia también y así. Esos más me gustan, gentita bella. Pero de ahí por ahí no está nada mal tampoco. Bueno, gentita, creo que voy a terminar transmisión. Por ahora en GG tampoco me imagino que dentro de unas horas estarían peleando. Verán, yo me voy a mantener despierto.
porque ahorita ya son las 2:23. Dice, yo era fan hasta que me aburrió lo fácil que es vulnerar su sistema de hack. Uf, lo de hackers que hay ahí es una locura. Es una locura, cracks. Es una locura. Yo hasta veía transmisiones donde los hackers hacían transmisiones y te mostraban cómo, dominaban las partidas. Y no sé si ahorita Garena ha solucionado ese problema. No lo sé todavía. Es el plan que tienen. Por ahora les podría decir que no va a haber peleas. Si es que hay pelea, gentita bella, prendo transmisión. Porque de aquí vendría... A ver, construirían por... Ok. Construyeron acá. ¿Vale? ¿Por qué construyeron aquí? Curioso. Construyeron acá. Una torre por acá, ya creo que topan. Pero pelearían acá contra... Sí, ya construirían. Faltaría una hora más. Ya pelearían contra MCL. Más o menos. Por acá dice... Capal Peran. Sí, está jugando. Nice friend is playing. Is a country now. Is true. Heart. Es tu amigo, dices. Bueno, si me preguntas qué es mi amigo, no lo conozco mucho. No lo conozco mucho. Más bien el que me he hecho amigo, gente, es de Soul. No conozco mucho a Soul, ni tampoco a Robot. Muy poco he hablado con ellos. Pero Capal es un jugador fuerte de Guardiana, sí. Solo que ahora no es tan top como los jugadores de Guardianas que hay ahora, porque ya no le está invirtiendo mucho el juego, eso sí. Dice, en Free Fire están patrocinando Black Clover. Free Fire ayudó, como te podría decir, les ayudó para que puedan hacerlos la publicidad y entre otras cosas. Pero Free Fire no es que haya hecho el juego, porque ahí sí es otra cosa. Yo solo recuerdo que te bloquean tu email directo del celular para que ya no puedas acceder desde tu móvil. Entiendo. Pero, ¿y si es desde un emulador? Porque tú sabes, Nared, que... Verás, en emulador, si es que quisieran, no sé, verificar tu email, hay programas que puedes cambiar el email de la PC. Cambias el email, cambias algunas cosas, luego cambias tu IP y listo, y no hay problema. Es que en PC te parece decir que es, no sé cómo controlarían eso. Y es una nueva función, dice, eso te hace hacer hacker en una partida, te regresan los puntos que perdiste en 24, ya veo. Ok. Ahora hay como que detectan eso, está bien eso entonces. Dice, lo sé, pero creo que están dando algo por descargarlo. Obviamente. O sea, verás, ellos también participaron en... O sea, más que todo, Garena les ayuda con la función económica. ¿Ok? Más que todo es eso. Función económica, porque ya saben, Garena tuvo éxito con Free Fire. Entonces tienen mucho dinero para invertir y ayudar a juegos para potenciarse. Entonces, para ayudar a un juego que se potencie y tenga un lanzamiento bueno, pues ellos te ofrecen tal vez los servidores que tienen o algunas facilidades que tienen o cómo han llegado pues a tener lo que tienen, ¿no? Y te pueden ayudar, pero a cambio de un porcentaje de las ganancias puede ser. Pero siguen solucionarlos básicamente, ya veo. Es el tema. No, Tony, Samuel te pregunta, si es verdad que un amigo de Capal está jugando en su cuenta por él. Ah, eso es lo que me pregunta. Entiendo. Eso es lo que me está preguntando. Ah, ok. No, está jugando Capal. No está jugando un amigo. Por acá dice, uy, un nuevo relay. Que el buen Arnaldo. Aquí cambiamos algunas cositas para que se vean mejor las transmisiones. Dice, de hablar de danza, Garena. Es que topamos Garena porque el juego que estoy jugando, que es Black Clover, gente, la desarrolladora de Garena está ahí dando la tope también. Es que tiene buenos gráficos ese juego. No andas perdiendo el tiempo.
te puedo decir que no tanto, porque también estoy perdiendo el tiempo en el otro juego que les digo. Lo que falta es la silla. Una silla. Verán, estaba decidiéndome, a ver, si me compro una silla gaming, estaría bien, sí estaría bien. O me compraría, gente, una silla, ¿cómo es esta? No gaming, pero sí una que tenga estilo y sea más cómoda. Porque las gaming, gente, no todas son cómodas. Tendrías que comprarte una bien cara para que sea... ¿Cómo les saben decir estas sillas? No es ortopédica. Sillas... Me olvidé cómo les dicen. ¿Cómo se llama? Sillas... Me olvidé. Ergonómicas son. Sí, ergonómicas. Sí, como decía el buen Aret. Ergonómicas. Hay también, por ejemplo... No, ergonómicas son. Hay sillas gaming ergonómicas, pero son muy caras. Creo que había una buena, pero te la vendían, por ejemplo, por $350 o 400. Son caras, pero... O sea, solo por ser gaming y ergonómica te la vendan así. Pero hay sillas ergonómicas que no son gaming y cuestan más o menos $150, $200. Solo es más que todo para el cuidado de la espalda, que no es nada mal. Por acá dice, una silla no me dice, acuerdo cómo se llama, pero son especiales. Para eso estar sentado mucho tiempo, pues sí, es por eso. Cuando son ergonómicas es mucho mejor. Yo les podría decir, como yo hago ejercicio y bueno, no siempre paso solo sentado. A veces, por el tema del trabajo, trato de poner en mi smartwatch, trato de poner ahí un tema de, ¿cómo es esto? De que te cuida que no estés mucho tiempo sentado. Entonces, por ejemplo, cada hora o cada hora y media, me recomienda el reloj, me vibra y me dice que tengo que pararme. Entonces me paro un ratito y otra vez me vuelvo a sentar. Solo que cuando a veces estoy en transmisión, siento que vibra, pero lo paso desapercibido y ya ni le pongo atención. Solo me pasa cuando estoy en transmisión, pero de ahí cuando estoy trabajando sí le tomo en cuenta. Sillas económicas de las blanquitas de fiesta, dice por acá. Estas gente les destroza la espalda. Y van a terminar más hecho tablitas. Dice, solo ponle luces LED para que... y más Full HD. Ay, Dios. Así es lo que venden el marketing, ¿no? de las PC gaming. Le dicen que porque tiene lucecitas y ya tira más FPS. No, gente, no vayan a creer eso. Tony, ¿qué te dijo el líder? Hasta ahorita no me ha respondido, Arnaldo. Te podría decir. Es que a veces se conecta y se desconecta. No se conecta mucho, te podría decir el líder. Estoy esperando la respuesta de él. A veces le pregunto cosas y me responde a los 3-4 días, verás. Es que como es una alianza a muerte, te podría decir, en mi servidor, tengo que esperar a que me dice. A ver qué me dice Arnaldo. Buen líder, ese por acá. O sea, ni siquiera las tomas de estructura se conecta. Se conecta, por ejemplo, una vez cada 18 horas o 24 horas, así. Por eso te digo, si es que tal vez el líder deja de conectarse 3 días o 2 días, creo que es. Si se desconecta 2 días, checo y le quito el liderazgo de la alianza. Y estaría bien, no estaría nada mal. Para tener esa alianza. Y así ya puedo controlar quién puede entrar al servidor. Solo hay que esperar a ver si se desconecta, nada más. Es lo que ando expectante. Porque a veces se desconecta un día, digo, ya se desconecta un día. Esperemos si es que no se desconecta más tiempo. Y aprovecho y le quito a la alianza. Es que en el servidor en el que estoy, gente, es un servidor bien muerto. Y se puede quedar en buen top de marmotas, sinceramente. Dice, lo que no sabes que eres de Latam, dice por acá. Exacto. Es así, gente. Cuando un líder se desconecta, creo que es de 2 días. 2 días desconectados seguidos. Puedes quitarle. O 3 creo que es. No me acuerdo muy bien, tendría que ver. Lo ganqueo, sí. Y lo ganqueo de día clarito, gente. El Tony planeando el robo. Exacto, gente. ¿Cuánto es el mínimo de daño, Tony? Yo hago el máximo daño ahí. El mínimo de daño es, creo... O sea, ni 50 jugadores hacen el ataque ahí. Ni 50 jugadores completan los 50 daños del top de marmota. El mínimo creo que hace
50,000 de daño, creo, más o menos. Dice el Soul sí que habla inglés fluido. Es que Naret, Soul es de US. Él nació ahí. Solo por la mamá sabe español. Entiende el español. Solo que hablar y escribirlo le cuesta un poco, pero entiende. Yo en el servidor que estoy, quedando en segundo lugar de la marmota. El primero me saca el doble. Uf, ya veo. Pelea, Tony, ya está dando de pelea. Ok. Se vino pelea ya mientras estábamos hablando. Vale. La torre la colocaron MSL. Así que MSL se viene, gente. Pero veo muy pocos jugadores por MSL. Ahora viene a la carga. LMA. Ok, LMA se prepara, gente. Dice, siga diciendo eso para que vayan unidos piratas y la acaben la felicidad. Arnaldo. Es por eso que quiero llevar la cuentita. Más que todo. Más que digo, quitarle el liderazgo de la alianza. Y le recomendé de que no metiera a cualquier jugador también. Sino que uno que le recomendara yo, más que todo. Yuki, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. La buen Yuki también ya preparándose para las peleas. También ya está llegando Cole. Cole le falta ¿cuántos minutos? 18 minutos, otra media hora acá y le entra. Más o menos 40 minutos para que llegue. Y conecte con la torre de acá. ¿Vale? Y eso que MSL sí es fuerte. Aquí sí se van a poder complicar un poquito los jugadores. Dice, un puestito para mí, dice, yo lo cuido, dice por acá. Bueno, podría defenderme de los piratas sin problema. Habría tanto chiste. Más que todo es cuidar el top. Adiós, Tony, dice, me tengo que ir a dormir. Que tengas una linda noche. Dale, Obed, te agradezco mucho por el apoyo y que descanses. Dice, yo no estoy en tu rango, dice, una lástima. Ese es el tema también. Las estrellas doradas lo ameritan. Yo ando atrasado con las estrellas, gente. Por eso es que priorizaba por lo menos entrar en un servidor que quede en el top 50. Y si por lo menos quedas en un servidor top 1, es muy bueno, gente. Porque aceleras mucho el proceso de las estrellas doradas. Es así de simple, gentita. Ok. Cuidado que se les está dificultando un poquito a los de LMA. Déjenme acercar un poco y ahí lo vemos. MSL. Sería chévere que te permitieran ver qué hay en las torres. Como expectante. Terra God. Ok, ¿qué viene? Uy, atacaron. Listo, mandaron a regresar a 3 jugadores. Otro ataque, muy bien. Listo, no lograron sacar a todos en sí, pero están muy potentes los de MSL. Ok, jugador 2G. 9G, este jugador, a ver. Vale. 2G. 3G. 4G. Ok. Esta es la jugadora transportadora que estaba atacando. Listo. No les están sacando de la torre. Bueno, están empezando a hacer agrupaciones. Esperemos que se empiecen a conectar como... A veces cuando se apaciguan las cosas, tú te desconectas y vas a descansar o a hacer tus cosas. Solo los que estén atentos, me imagino que ya han de haber mandado un mensaje en el grupo de comunicación que deben tener. Un Discord, Telegram o no sé qué comunicación tendrán. Y ahí se van conectando poco a poco. Verán la actividad que tiene LMA. Es que es una brutalidad lo que tienen. Nosotros ahora mismo estamos 1 versus 2. Ya veo. Pero tienen jugadores fuertes, Arnaldo. Ahorita llegaron muchos jugadores fuertes. Yo sí me quedaba en el servidor donde Arnaldo, gente, no quedaba en el top de marmota. Me sacaban a full. Ahorita hago 420 millones. Hago a la marmota. Ok, la torre. Están avanzando muy bien los de MSL. Jugadores fuertes hay ahí dentro. Claro, les podemos a los dos. Ya veo. Claro, es que de por sí cuando llegaron sus jugadores fuertes dije, uff, esta alianza ya se volvió potente. Y sin duda es modo tryhard esas alianzas, gente. Por ejemplo, estas alianzas como es MSL, LMA, la alianza de Cole, son modos tryhards. O sea, pelear 3-4 horas seguiditas. Y si es que no es más también. ¿Cómo estás, Avis? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Y si es que no es más, gente, porque es así el tema de las transmisiones que sabemos hacer. Mínimo por torres luchan 2-3 horas. Es así. Hasta que se acabe, o si ven que el enemigo es mucho más fuerte, la dejan también. Normalito. No entras en el top 50. Imagínate, ni con los 300, ni con los 420 no entro. Una locura. Está en 450. Una locura y hasta ese servidor. Pero a buena hora de que la alianza del 248 ya esté conocida y vayan a migrar jugadores. Eso es bueno. Así van más seguido y siguen participando. ¿Kuwaiti dejó el servidor? Porque Kuwaiti también estaba. Ok. Kuwaiti también estaba. Listo. Se le dificulta mucho, gente. LMA se le está dificultando mucho. MSL está imponiendo respeto. Parece ser que hay jugadores muy fuertes ahí. Con que uno sea fuerte se puede tanquear, gente. No recuerdo lo que pasó, pero sigue en el servidor en nuestra alianza gran. Ya veo. Sí recuerdo lo que me dijiste, crack. Yo pensé que había migrado. Vale. Me imagino que está tratando de tomarse su tiempo, obviamente. ¿Listo? Uy. Ok, mandaron a regresar a algunos jugadores, pero aún así difícil, gente. Están a tope. A tope los jugadores. Dejen muevo la cámara porque se movió. Ahí estamos. Viene el siguiente Baron con nosotros. Perfecto, Arnaldo. Qué bueno que Kuwaiti ya se quede. Es un buen jugador. Hola, Tony, dice, dejé de AMS hace 2 años, aprox. Y empecé hace un mes en Beast Lord. ¿Tienes planeado jugarlo? Lo jugué hace tiempo también, Nico, te puedo decir. Lo jugué cuando era beta. Y lo dejé por otros juegos. Pero planear volver a jugarlo, no, crack. No me da tiempo. O sea, por los juegos que ya ahora estoy jugando, The Ants. Otro juego que ahorita estoy empezando y le estoy dando full vicio. Y que estoy jugando Primitivera, que es un juego parecidísimo a The Ants. No me da tiempo. Imagínate, entre más juegos tengas, tienes que invertirle tiempo y no me da. Estábamos contra Tig en Pangolín. Nos sacaron 400 millones de daño. Pensé que nos llevaban más ventaja. Creo que salieron algunos jugadores, verás. Tiguli ya no está allí. Había otro jugador fuerte también. Más que todo, los jugadores élites son los que hacen más daño, ya sabes. Otra vez molestándote, Tony, dice, ¿qué es mejor, GTA o SA? Es que las dos las tengo a 2 estrellas. La GT es mucho mejor. O sea, Arqueada Delgada está bien, pero Diente Gigante mucho mejor. Mucho mejor, crack. El Tigre le mete 110 al Pango. 110 millones, imagínate eso. Es que es una locura. Es una locura. En la transmisión que vimos, esos 3k de daño que tiene el Tigre, imagínate con bonificaciones del Barren. Está ya en otro nivel. No hay otro jugador que he visto que tenga 3k ahorita. Gracias, Tony, dice por acá. Gracias a ti. Mucho mejor. La GT es mucho mejor, sin duda. Ok, lograron sacar los jugadores de la torre. Perfecto. Ahora empiezan a llegar algunos jugadores de MSL. Imagínate, poquitos jugadores de MSL y están haciendo muy bien su chambita de defender a tope la torre. Tienen que tratar de construirla a full. Dice, espero en un año nuevo poderme hacer miembro del canal. Listo, no te preocupes. Yo más que todo les agradezco mucho el apoyo, gente. Más que todo, les agradecería que dejen su poderoso like y puedan compartir los videos o transmisiones, gente. Eso es más que todo. Es un gran apoyo para mí. No, ni madre, dice. Allá con Soul, puro inglés, dice. Y pues yo puro... Yo, por ejemplo, yo entro ahí para educarme un poco el oído en el inglés. Porque me hace falta un poco más. A veces hay palabras que por el tema de que me hace falta vocabulario no las entiendo. A veces el tema del orden de las oraciones y eso. Pero ahí conforme vas practicando, te enseñas y educas un poco. Más que todo, escuchar el inglés fluido es complicado. Eso sí, a mí sí me cuesta. A mí sí me cuesta todavía. Tony, ahorita para la isla, estaban pensando ir a un servidor más activo. Pero escuchando lo que dices de la marmota, me convendrá mejor quedarme acá. Que quedo en top 2. Sí, Eric, sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Es que verás, si te vas a un servidor mucho más activo, de seguro hay full pay to win. Y ahí quedarías top 10. Mejor es quedar en top 1 o top 2, por lo menos para asegurarte
bien las 50 fragmentos de la marmota. O en segundo lugar, ¿cuántos te dan? 20. Creo que son 20. Déjame ver. Te dan 30. Segundo lugar 30. El tercero 20. De 4, 5, 15. Imagínate. Por lo menos quedar hasta tercer lugar está bien. Top 1 ya es mucho mejor. Pero por lo menos quedar en el top 3. Porque si vas y quedas por debajo son muchos menos fragmentos. Y esto significa que te vas a quedar poquito a poquito en el daño a la marmota. Y menos puestos. Y más tarde sacarías 4 estrellas doradas y así. Yo, por ejemplo, para ambicionar 4 estrellas doradas, es de aquí esperar casi... ¿Cuántos meses serán? Pero eso quedando top 1 en marmota siempre. No siempre me voy a poder asegurar top 1 en marmota. Eso es lo complicado. Uy, ya llegaron más. Llegaron más de los de MSL, gente. Por acá se posicionaron. Muy bien, algunos jugadores de Colt tratando de atacar los hormigueros. Para tratar de asustar. No hay problema. Siguen construyendo la torre. Ok, problemas aquí. Me parece muy bien. MSL defendiéndose perfectamente, gente. No hay muchos jugadores a comparación del otro equipo. Miren la cantidad de actividad que hay por parte de LMA, miren. Todos con skin de la marmota. Todos. Y alguno que otro pay to win con skin pay to win. Toul me marea, dice por acá. Yo sí no le entiendo mucho, verán, a los que hablan muy fluido, así. Me cuesta mucho todavía. Alguien, por ejemplo, un profesor que sea nativo de acá, o sea, que su idioma nativo sea español y que esté aprendiendo inglés, a él sí se le entiende un poco más. Pero un nativo, gente, habla muy rápido. Y cuando habla muy rápido hay una palabra que no cuadra y se te va. A ver, por aquí, déjame ver. Listo. Perfecto, atacando las torres. Empiezan a hacer agrupaciones a tope los jugadores en primeras líneas. Ok. Acá el jugador más fuerte. Me parece que este es el más fuerte de acá. O la más fuerte. Pero ahí en top de kills está otro jugador por parte de la EMA en top. Eso significa que hay jugadores mucho más fuertes. Eso sí. Ok. Muy bien. Por ahora el enfrentamiento está bien. Parejito. Pero más ventaja ahorita tiene MSL. Hasta que lleguen los de Call, gente. Sería solo cuestión hasta que lleguen los de Call. Ruin. Déjame ver. Bueno, Soul ahorita está en el tema de la transmisión. Debe estar desconectado. O estará transmitiendo allá. No, sí está en línea. Debe estar transmitiendo. ¿A cuáles servers puedes ir desde la isla? Desde la isla, dices. ¿Cómo a cuáles servers puedes ir desde la isla? Ahí no te entendí mucho, Jesus. Tony, si tengo la Berserker a 4 estrellas con la diente gigante a 4 estrellas. O sea, Berserker, diente gigante a 4 estrellas. ¿Puedo reemplazar la saltarina de 2 estrellas por la acacia cornígera sin estrellas? Y Leonel. Sí, te haga bien. Yo aprendí inglés a los 14 por el LOL, dice por acá. Hacía solo transmisiones en inglés y tocó aprender rápido. Bueno, también eso sí es de obligarse uno. Solo que hay personas que son más hábiles en eso. Por ejemplo, yo soy uno que a mí me cuesta aprender un idioma. No soy tan bueno en eso. Hay personas que son buenas aprendiendo idiomas y otras no. En tu caso, Eric, bueno aprendiendo. Soul tiene un directo. Están ahorita transmitiendo en el grupo de Discord oficial de Dance. Gracias, Tony. Gracias, Leonel. Gracias por estar aquí. ¿No has visto en el grupo oficial de Dance? A veces hay como podcast donde se unen un grupo y empiezan a conversar de la proyección o cositas. Posiblemente estén hablando de lo que nosotros hablamos de las nuevas cositas que se vienen. Que es sobre el tema de la incubación suprema, las skins de los insectos. Sí, ahorita están en live. Ah, no. Están transmitiendo el Barren de Call, gente. Yo pensé que estaban transmitiendo algún consejo o alguna que otra cosa sobre lo que saben hablar de los nuevos cambios del juego.
No, pero están transmitiendo el Barren de Call. Allá también. Allá también están. Allá también están haciendo live. Están 23 personas conectadas allá. Acá ¿cuántas tenemos? Tenemos 52. Le superamos en número, gente. Ahí, representando a la comunidad latina, gente. Presentando. O sea, ¿cómo cambio? Server utilizando la isla. Verás. No utilizando la isla. Cada vez que llegue la isla a tu servidor o Barrenland, aparece un evento aparte que se llama convocatoria entre servidores, Jesus. Entonces, esa convocatoria te va a permitir a ti pasarte de un servidor a otro. Pero necesitas pedirle permiso a una alianza. Todo depende si al servidor que vas a ir, la alianza active convocatoria. Hay veces que cuando tú quieres ir a un servidor X, no activa una alianza convocatoria y te quedas fuera hasta que quieran activarla. O también puede que no les caigas bien y nunca te acepten y no puedas migrar. Esos son temas de discusión también. Está dando info que te proporcionó. Entiendo. Está dando tips de lo que han averiguado y eso es muy bueno. Aquí sigo en la transmisión, dice. Y hoy me tengo que ir a trabajar a las... Edgar. Ya veo. Bueno, yo no trabajo por suerte el día de mañana. Bueno, ya es hoy domingo. Hoy básicamente ya es domingo. Así que no hay problema. Por suerte. Porque a veces depende de la chambita, ¿no, gente? Les toca trabajar sábado, domingo. Pero por ahora estoy relax. He podido hacer transmisiones más seguidas. Solo cuando hay meses donde se complica por el tema del estudio, hay que dar exámenes donde te pones un poco estresante, es complicadito también. Por ejemplo, por el estrés que tuve antes de los exámenes de la uni y por estar ajetreado por temas de vinculaciones y ese tipo de cosas, te da estrés. Y a veces a mí me sabe dar el estrés en los hombros, gente. Me sé relajar cuando voy al gym, ahí me desestreso. Pero aún así me estreso otra vez. Aquí, bienvenidos, gentita. Bienvenidos a los que van llegando. No se olviden dejar su poderoso like. Ahora están empezando ya a avanzar. Esperemos que presionen. Ahorita los que sí están peleando son MCL y versus LMA, gentita. Yo me voy a las 4, dice. Y estoy bien entretenido aquí. Puf. Ya veo. Dice, solo para apoyar a la comunidad latina. Buena, Edgar, es que es así. Más que todo me ayudan a mí. Es así, gentita bella. Más que todo les agradezco por el apoyo. Yo me acuerdo cuando hacíamos transmisiones, antes no habían 50 personas o más de 50 personas. Fuimos creciendo de a poquito. De 5, 10, 15 hasta 20 y así 30. Antes teníamos media de 30, luego 40 y ahorita una media de 50. Hacia arriba ya. A todo lo que escuché y entendí, habló sobre la torre que se podía pasar a la zona enemiga y sobre la ruta de ataques. Y ya después... sobre sus estrategias. Después de eso me salí porque ya no entendía. Entiendo. Bueno, en sí nos dio lo que descubrieron ellos y en sí lo que han puesto en práctica con los otros aliados. Esto está muy bueno. Eso es mucha información para que tomen en cuenta. Y los que van empezando, para que aprendan a hacer como hacen los jugadores así de altos niveles, almacenes iba a decir resina, almacenes de arcilla. Para que no se queden corto de seguir construyendo torres. Por ejemplo, aquí lo que va a hacer Robot es seguir a tope. Aquí ya empezaron, gente, a dar prioridad a los lugares. ¿Quién va a posicionarse? Déjame ver quién de las posiciones. El buen Soul, gente. El buen Soul. A ver, aquí hay un pequeño reporte. Bueno, no ha mostrado. Pero este jugador usa formación mixta, miren. Ok. Por acá dice, Tony, ¿ya hablaste que agregarán nuevas hormigas a la incubación normal? Sí, van a agregar, bueno, incubación suprema. Van a agregar nuevas hormigas y van a quitar algunas. Eso sí, pero está bien. Está bien a mi parecer. Al fin van a añadir a la Berserker ahí, Arnaldo. Así que pilas agarrándose esos huevitos para el 9×10. Ahí las abres y con suerte te sale. Uy, terminó de construir la torre, perfecto. Se empiezan a posicionar los jugadores de Call. Vamos a ver, sin duda... hay una torre que entra facilito. Ya colocaron la torre, gente. Acá está, gente.
La torre. A ver si se divide los poderes. Porque ahorita ya va a ser 2 versus 1. No sé cómo van los de PLZ. No, los de PLZ no hay muchos. Parece que se desconectaron. Entonces va a ser MSL versus 2 alianzas. Así que complicadito, gente. La semana pasada usé 300. Uff. Los hubieras guardado tal vez para el próximo 9x10. O si querías arriesgar hasta que haga la actualización. Se actualiza el juego y abres también. Podría ser. Cuando haya evento de fortalecimiento de hormigas. Que no está nada mal tampoco. Claro, porque somos adivinos, dice por acá. Exacto, exacto. Ya me la veía prevenir. Lo que pasa, crack, es que yo sí y estaba diciendo sobre los eventos que posiblemente iban a llegar. Y a algunos cambios. Por el tema de que ya me lo olía ya. En otro juego están al mismo tiempo como en The Ants. Solo que ese juego es muy antiguo ya. The Ants se copia de ese juego. Eso no lo habían anunciado la semana pasada, exacto. Es reciente nomás. Es reciencito. Y también sobre las skins de los insectos que se viene el 4. Básicamente es después del inicio. A 7 horas después del inicio. Va a empezar esa actualización y está buena. La incubación o la actualización va a ser el 7. Entonces faltaría un poquito de días más. Pero quise hacer de una vez el tema de la explicación de los eventos. O qué es lo que opinaban todos. Para que el videito quede ahí y dé un poco de hype para que se unan más personas también. Y así estamos a tope. Esta torrecita, a ver cómo siguen presionándose. Muy bien, los de MSL todavía siguen a flote ahí. Cuidadito que ahí están defendiendo muy bien la torre. Por acá, a ver, déjame ver. Parece que MSL no va a dar prioridad por ahora a Cole. Esto es de cuidado porque una vez construyan esto pueden ir directamente a esta torre de acá. Esta de aquí directamente. Podrían ir destruyéndola poco a poco. Pero ahorita sí. MSL está dando prioridad. Solo prioridad a los de LMA. Parece que en LMA se les complica ya. Obviamente es la lejanía también. Estos jugadores que están en primera línea agrupan y sería mucho mejor ahí para sacar los jugadores. Pero aún así, gente, si en MSL hay un jugador muy alto en estadísticas, difícil también poder sacarlo y se farmearía las kills. Tony, mira la actualización que acaba de anunciar un nuevo sistema de insectos que da buff. ¿En dónde anunciaron eso? En el Discord. Hasta donde sabía era la skin nomás. Ah, en el mensaje del juego dices. Ah, ok, ok. Ah, no. Esto es lo que acabamos de hablar, crack. Eso es lo que acabamos de hablar en el... Esto nos enteramos antes de que hubieran lanzado el juego. Es lo que avisé en el anterior directo. No es... ¿cómo es esto? Bueno, sí es un nuevo sistema de buffs, pero va a ser como apariencias de los insectos. Tal vez sea parecido al meteorito de evolución, algo así puede ser. Puede ser parecido al meteorito de evolución, algo así. Que conforme va subiendo alguna cosa del meteorito, en este caso de los insectos, no sé cómo lo vayan a hacer, se va cambiando la apariencia del insecto, posiblemente sea así. Y ya puedes disfrutar a partir de la reina nivel 16, que es lo que vimos. Y esta optimización que también vimos sobre algún error que había de las ballenas. Este aquí, gente, de la optimización más que todo afecta a las ballenas, que ya alcanzaron alguna mejora del tema del hongo nivel 16. Esto de aquí, igualmente, si quieres irlo a ver, Ronaldo, ¿a qué me refiero? Eso, el buen Soul nos dio aquí una información sobre esto. Así que ya confirmadísimo, esto ya se viene, gente, a tope. Dice, voy a dejar encendido mi teléfono en la transmisión para apoyarte, me voy a dormir. Dale, Edgar, no te preocupes, cuídate, crack. Y que descanses. Más que todo te agradezco el apoyo. ¿Ok? ¿Listo? Están dando la tope ahí, perfecto. Defendiéndose muy bien los de MSL, gente. Defendiéndose muy bien. Solo dan prioridad ahorita a los de LMA. Cuidadito que los de Cole una vez construyen, gente. Estos de acá se tepean. Se hacen TP, se posicionan muy bien los de Cole acá. Y podrían atacar esta torrecilla de acá.
No sé si puedan atacar esta torre de acá. ¿Será? ¿Será que pueden atacar esta torrecita? No creo, porque no pasan una hoja. Más bien tendrían que darse la vuelta para poder pasar y llegar hasta acá. Mientras solo podrían atacar hormigueros hasta el otro lado, pero no conviene estar atacando. Lo que sí es bueno es que les van a robar lugares. Estos jugadores de aquí se van a tepear. Entonces es lugares para call. Está muy bien también. Y eso está muy bien. No pueden, dicen, no están... entiendo. Claro que sí. Porque no están conectados, no se puede. Tiene lógica, obviamente. Solo podrían contra esta torre de acá. Porque es la única que conectaría la torre que está construyendo. ¿Cuánto tiempo? 22 todavía en el tiempo. Cuidadito, falta más. Falta más, gentito. En 22 minutos estaremos viendo más del avance. Por ahora está muy bien. Veamos en los enfrentamientos. Tiene que pushar a tope, porque aquí el tema, gente, es nada más el tiempo. Nada más el tiempo. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Hola, Tony, un solito para ti. Gracias por estar aquí. Perfecto, siguen presionándose. Cuidadito que la torre ahí va. Tiempo de construcción. 59%. Esta torre se va a construir, sin duda. Sin duda que se va a construir. Esta sí tiene mucho privilegio por MSL. Están a tope. Porque dice, hay un jugador legendario con 4300. Se llama Tony JM20. ¿Lo has visto? Sí, gente, lo hemos visto. Uy, por acá mandaron un emoji. Un tipo me atacó con T8 transportadoras y le gané con T2 transportadoras. Buena, crack. Pero seguro le ganaste así. ¿Te atacó? Ah, sí, te atacó. Deberías haber tenido mejores hormigas entonces. O tenía menos hormigas en sus formaciones el enemigo, también puede ser. Pero de por sí T8 es muy superior a las T2. Listo, 18 minutos, empieza a aumentar el porcentaje de construcción. Ahora a los del LMA se les complica mucho. Y eso es a diferencia por la distancia. Y aquí a esta torre, gente, es mucho tiempo. En cambio MSL, apenas lo sacan, entra otro de una. Lo bueno es que LMA por la cantidad de jugadores activos puede estar constantemente atacando. Eso es lo bueno. Sí, las dos cosas. Entiendo. Kills, ¿cómo van? Déjame ver esto. Aquí sin duda no vamos a ver a Robot seguir porque no ha peleado todavía. Y tampoco. PLZ, los jugadores de PLZ ya están peleando y estamos viendo, miren. MSL también, este jugador ya está llegando al 1G también. A tope. Lo que no vimos, gente, es el top de kills de GGI. Eso es lo que no vimos. Eso es lo que me faltó transmitir, gente. En GGI el top de kills. Hasta la otra vez que hicimos transmisión, el buen Cats ya llevaba 6G. El doble de Robot. ¿Listo? Que sigan presionando. Ok. Muy buen aguante, gente. Muy buen aguante. Vargas Yuki anuncia guerra, por favor, en Telegram y Discord cuando empecemos. Perfecto. Ok. Está avisando el buen Zul de que se preparen para la pelea. Se viene, gente. Tony, en mi server no me salen hormigas del Barren. Martín, es porque debes esperar a que llegue. Primero debe llegar la isla y luego de la isla llega el Barrenland. Es así, Martín. Si es que no tienes las del Barren, por ahora tienes que esperar nada más. Más que todo para que vayas al Barren y las puedas conseguir, es así. Ok. 65%. Cuidadito que MSL va presionando. LMA a ver cómo va. Siguen haciendo agrupaciones. Pero muy complicado, gente. Muy complicado ahorita. Muy complicado para LMA. LMA sí puede darse versus con PLZ, gente. Sí se podía dar versus. Ahí parece que ser que LMA era un poco más fuerte que PLZ. Pero frente a MSL, gente, se le está complicando ya. Ahorita sí dominando más bien los de MSL su torre. Ok. Otra agrupación. Ok, van a regresar otra vez. Entran y salen, gente.
Comer algo, dice. ¿De qué me perdí? Ah, te fuiste a comer. Provechito, crack. Sí, la isla ya fui 2 veces. Salimos segundo. Pero ¿cuándo sale el Barrenland? Hasta donde tenía entendido, primero llegaba la isla y luego el Barren. Pero parece ser que llegaría tiempo después. No sabría decirte, crack. Si te doy una fecha, mentiría. ¿Después de cuánto tiempo llega el Barrenland? Llevo 3 islas. Híjole. ¿Cuánto será, gente? Varios de LMA se fueron. Más bien se desconectaron, diría. No se fueron. Están aquí, pero... alguno que otro está. Es que tienen buena actividad. Lo malo que les molesta mucho es la zona. En estos lugares no se pueden hacer TP. Y si estuvieran mucho más cerca, sería otra la historia también. Gracias, Tony. Gracias a ti, Martín. Dice... me voy y empecé la peleita, dice por acá. Sí. Empezaron. Ahorita MSL está contra LMA. Está muy buena la pelea ahorita. ¿Será porque no somos todos nivel 25? No es eso. No es eso. Tampoco es porque sean nivel 25. No sé, es que el algoritmo es poco extraño, verán. Creo que son 6 meses. Ya debería estar en función en su servidor. Verás, la isla llega en 3 o 4 meses aproximadamente. Entonces sería de esperar unos 2 o 3 meses más. Aproximadamente. Y Cole está por llegar, gente. Bueno, ya llegó. Más bien tiene que esperar a que construya esta zona y viene pelea, gente. Cole empezaría a atacar esta torre de acá. Y les quitarían terreno si es que no hacen nada óptimo los de MSL. Cuidadito, gente, que ahí se vienen buenas peleas. Que se vienen buenas peleas. Gentita, voy a ver agua, ¿ok? No traje la agüita. Mientras aprovecho a pararme, porque mi reloj dice que ya llevo casi 2 horas sentado, así que debo estirar un poco las piernas. Así que vuelo rapidito, gente. Mientras ahí les dejo con la peleita por acá. Un poco más cerca. Lo cheque. Entonces no han perdido mucho. Sí, no te perdiste mucho. Básicamente. No mucho. Ahí para que vean cuánto se alejan. Un poquito más. Ahí. Estaría más god. Para que vean quién agrupa y quién entra. ¿Listo? Vuelvo rápido, gente.
Listo, gentita. Volví con mi gatito. A ver cómo va la peleita. Parece ser que MSL va a completar la construcción de la torre. Complicaciones, gentita. A tope están. A ver cómo va. 8 minutos, 9 minutos para que termine. Perfecto. A ver, déjame ver por acá cómo van. 11 minutos para que termine de construir. Vale, está perfecto. Esa parte no hay problema. Hicieron esto y listo. Quiero chequear los FPS, gente. Desde que me cambié de internet, el antiguo proveedor que tenía, pues no me iba tan bien, gente. Pero este nuevo proveedor que tengo de internet está mucho mejor. No tengo nada de pérdida de FPS, está muy bien. Creo que ni siquiera el delay es tan alto ahora. Va mucho mejor ya. Está perfecto. Muy perfecto. A ver. 10 minutos. Perfecto para que terminen. 8. Más o menos ahí están luchando. Esta torre termina de construirse en 8 minutos. MSR está aguantando muy bien, gente. Tony, ¿cuánta plata invierte Robot? Siempre tuve esa curiosidad. No sé, es que cada vez que sale un evento se gasta y saca las skins o marchas que salgan. Siempre se gasta a tope en lo que le conviene más. Por ejemplo, él no va a sacar más corazas de una hormiga que no vaya a usar. Por ejemplo, unas de las transportadoras o algo así. Como él es mixto, por ejemplo, si saliera una guardiana más cheta que la que hay ahora, la sube. Si sale un insecto nuevo universal, se lo saca y lo sube. Y así. Pero de ahí gastarse, no sé cuánto te diría. Más o menos un aproximado de cuánto valdría su cuenta. O lo que ha gastado en su cuenta. O sea, es arriba de cientos de dólares, crack. Es que es mucho dinero. Él fue de los primeros de que tuvieron 3T10. Imagínate, en ese entonces, estamos hablando casi un año atrás. Ya tenía 3T10 casi. Ok, logran sacar, entran y salen. Ahorita el MA está presionando. Ahora dieron prioridad a que se coloquen los jugadores de mejor manera. Los más fuertes deberían estar en primera fila, ya que si es que la agrupación tarda en salir, sacar directo sea un poco más efectivo, podríamos decirlo. Es que imagínate, si alguien se une desde aquí atrás es un poco complicado. Ahí tendría que coordinarse muy bien, o sea, quien arma las agrupaciones serán los primeros y los que estén más cerca unirse. De ahí los que estén un poquito más lejos seguirse uniendo progresivamente. Y es como un efecto escalera, gente. Tengo que vender medio riñón para comprarle la cuenta, exacto. Yo creo que fácil ya se gastó 300k de dólares. Posiblemente. ¿Cuánto poder tendrá la Pro de Robot? La otra vez la vimos arriba, 10.1 tenía, creo. 10.1 millones. Pero es con las hormigas de temporada, eso sí. Pero sí, es que esas cuentas son muy caras. La inversión que le dieron a esas cuentitas, gente, es a full. Demasiado es. Es demasiado. Pero obviamente son personas que en la vida real pues tienen éxito. Y gastarse eso no creo que repercuta mucho para ellos. Y la de Saúl. Gente. No sé cuánto se gastaría ya. Pero sí creo que le ha invertido tal vez unos 50,000. ¿Será? O más de 50,000. Creo que sí le ha invertido unos 50,000 el buen Saúl. Claro que nos hacen polvo, dirías. Es que enfrentar a esos jugadores son muy fuertes. Saúl tiene estadísticas con el Barren arriba de 2000 ya. Tiene muy buenas estadísticas. Decían bien Discord que la Pro de Saúl tiene 9.6. Sí, es muy fuerte. Ahorita ya debe estar, verás. Voy a ver la torre. Cierto que ahorita puedo ver la torre, verás. MCMC, mira. Están tocando la puerta, vuelvo rápido, gente. Listo, gente, volví. Aquí pueden ver, miren, MCMC es jugador fuerte, 9.6. Otro que tenga 9.1, por ejemplo, Tofu. Es transportador.
otro Soul 9.3. Pero esta es la unidad. Me dijo que más adelante se iba a cambiar a mixto. Y esta estaría usando más adelante. 9.3. 9.3. Y está Yugi acá. Pero sería de mostrarles, gente, la de Capal. Capal también tiene arriba de 10. Robot no está acá. Hoy es cierto que Robot no está por acá. ¿Será que está desconectado? Sí, está desconectado. Ok, se conectó hace una hora. Me imagino que cuando empiece la pelea llega. Cuando empiece la pelea llega. Ahí hablan por Discord. Les comunican a los jugadores de Call. Y entran a la pelea top. Es cuestión de tiempo nada más, gente. Se construye esta torrecita, que ya es dentro de 6 minutos. Y viene la pelea definitiva también. Se vienen las peleitas. Sería 2 versus 1 ya. Y 2 versus 1, gente, complicadito. O tal vez están esperando que Cole construya la torre. Cole pelee con MSL. Y luego los de PLZ se activen y lleguen y peleen 1 versus 1 con LMA. Es que ya me trabo, gente. Con LMA versus PLZ. Y Cole versus MSL sería el tema, gente. Si ahí se viene lo bueno. Miren la cantidad de animaciones que hay. Con el Nox Player no me aguantaba esto, gente. Con BlueStacks sí, aguanta bonito. La torre, gente, 89%. Cuidadito, que son 10 minutos. Cuidadito, gente. Ok. Siguen haciendo agrupaciones. Pelean a tope. Lo que sí es, gente, es que si se termina de construir este espacio, los jugadores de MSL se tepean de aquí. Se van a ir a su base, de una, verán. Apenas se construye, ¡pum! Van a ver que estos se van de una. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. 6 jugadores. Ah, no, a ver, 3, 6, 7 jugadores. Estoy contando mal, sí. 3, 6, 7, sí. Los 7 jugadores que estén en esta zona se tepean. No sé si este sí está en esa zona también. Posiblemente esta también se TP. Posiblemente esta también se haga TP, gente. Serían casi 8 jugadores a la base. Y tendrían que volver a tepearse por acá. Creo que están esperando eso nada más. Pero ya lo irán viendo ustedes por sus propios ojos. ¿Cuánto? 4 minutos. 4 minutitos. La torrecilla, ok. 4 minutos para que termine de construirse. Cuidado, los de MSL ya se posicionan bien aquí también. Termina de construir esto, me imagino que les van a robar esta estructura. Miren la cantidad de líneas. Desde acá están empezando a agrupar. Si hay jugadores activos ahorita en LMA, miren. Están activísimos. Ahora se viene, gente. Se vienen los enfrentamientos. 2 minutos versus 3 minutos por acá. Quiero ver cómo desaparecen. Ya van a ver, gente. Se bufean de una vez a la base. Ya van a chequear. Oigan, gentita, me hace frío. Es que por acá ya cuando es invierno. Y yo como vivo en la zona sierra del bello Ecuador. Hace frío. Voy a poner una chompita, gente. Para evitar el frío. Y así puedo estar más tranquilo. Listo, gente. Ahí sí puedo aguantar. ¿Cuánto queda? 3 minutitos nada más. Acá 2. Perfecto. 2 horas. Ok, lograron sacar a los jugadores. Ahorita están tratando de que el LMA no trate de construir MSL la torre. El LMA está dando tope también. Hasta que llegue Cole nomás. Cole luego atacará esta torre. 2 minutos. Terminan de construir. A veces estos 2 minutos son eternos, verán. ¿No les ha pasado que a veces están atentos a una hora y ven que va bajando y se distraen un rato y vuelven a ver la hora y parece que no ha bajado nada? A veces me suele suceder eso. Ok, 8 minutos, 7. Empiezan a añadirse a la torre para empezar a construir. Bien los de MSL, me impresionó mucho. Ni tantos jugadores para que puedan enfrentarse directamente el LMA. También por el tema de la distancia, ¿no? Que también es un pro que le juega a MSL por su parte. Pero está muy bien. Ok. ¿Cómo estás, Nagato? ¿Qué tal, Ton? ¿Qué tal? Dice que te va con las nenas, dice por acá. Todo bien por ahí, crack.
Solo que ahora estoy concentrado más que en mi desarrollo personal. Yo ya pasé por esa etapa donde, ya sabes, uno pues pasea, pasa con sus amigos, está de molestoso así. Ya cuando sientas cabeza es otra cosa ya. Yo apoyo a Cole, dice por acá. Buena, crack. Sí, yo también. Yo siempre he sido fan de Cole, gente. Más que todo porque desde un inicio me ofrecieron apertura para hacer transmisiones. Y eso me gustó mucho. Ok. Buena ahí. Ellos pelean desde las 0 hasta las 16. No. Ahorita, desde el reinicio, empezaron a construir torres, crack. Desde aquí. Es que hoy al reinicio se aperturaban los túneles. Entonces desde hoy abrieron estos túneles. Y desde ese momento que empezó el reinicio hasta ahora han empezado a construir. Y desde 2 horas y 21 minutos atrás han estado ya peleando. Eso sí. Van 2 horas y media peleando más o menos. ¿Estás diciendo que apoyas a Cole por interés? No. Más que todo por el apoyo que me han dado. Es que no es como decir un apoyo que sea de interés. Es por el apoyo como de amistad. Apoyo de alguna manera. Le agarras afecto. Podríamos decir, es como un lugar donde te sientes mejor. Por ejemplo, donde Tig no me iría. Una, porque el servidor es muy potente. Ahí ni entro ni de loco al top de Marmota. Eso sería un pro. Y otra porque, no sé, tal vez no les gustaría que esté ahí. Ok, la torre, mira. Boom, y se fueron todos, miren. Hasta este que estaba aquí se fue. O se tepió el mismo. Ahora sí se posicionan los otros jugadores. ¿Listo? Y nosotros te queremos mucho, dice, desde que te conocimos, Tony. Ya ven. Es por eso. Yo estimo mucho a la alianza de Cole en sí. Y al buen Zul también. Y a todos en general. Aunque no conozca a todos, de por sí estimo siempre a los que apoyan. Eso sí. Vamos por acá. Ok. Ahora sí se viene Cole, gente. Se viene la carga, la torre por acá. Hijo, MSL la tiene difícil. Y MSL no están todos los fuertes. Y son 2 versus 1. Desgastante, gente. ¿Las vistas no te subieron desde que empezaste a transmitir el Barren de Cole? Se han mantenido, te podría decir. Donde sí subieron fue con Tig. Tig sí quisieron verlo, gente. Tig sí quisieron verlo. Solo que Tig se portó medio quisquilloso, gente. Vale. Tiempo de destrucción la torre. Creo que MSL no va a enfrentar a Cole. Es que si dividen poder no van a hacer frente no van a hacer nada en un lado ni en otro. Ese es el tema. Ahorita, ¿qué van a hacer? Van a tratar de... listo, van a tratar de tomar esa estructura. El tema, gente, es que trate de apresurarse en la destrucción de la torre nada más. O los que estén haciendo agrupaciones, tratar de atacarlos para que se reinicie el jugador y pues de alguna manera nos llega a atacar el hormiguero y así es quitarles tiempo nada más. A ver cómo va. Listo, gente. Perfecto. En GGI no sé si ya se impactarían. Todavía creo que no. Todavía están construyendo a full. Esta torre, ¿cuánto va? Bueno, esta ya la terminaron de construir también. Así que no se preocupan. Más que todo están tratando de sacar a alguno que otro jugador o completar la construcción que hacía falta. Pero bueno, está muy bien por ahora. Déjenme ver por acá. Listo. Están priorizando esto. Ah, ok. Los jugadores de LMA ya están empezando a destruir otra vez la torre. Listo, media hora para que caiga. Pero aún así, complicadito. Es bien LMA concentrarse en tomar el hormiguero 5 o defender su torre. Pero el hormiguero 5, gente, de unos pocos ataques se toma. En este nivel de Barren, gente, una estructura nivel 5 no es nada para ellos. Es unos cuantos ataques y otros ataques para la durabilidad y listo. Ya estaría. Déjenme reclamo esto. 70 paquetes. Y eso que hace algunas horas ya reclamé los paquetes de esta cuentita, de los que compran.
Ok, reclamemos. Tan. Listo. No nos esperamos mucho la batalla, pero poquito a poquito irá bien. Ok, miren, ya va a impactar. ¿Alguno que otro jugador? No sé si lo reiniciarían, creo que sí, ¿verdad? Cuando reinicias compras... Ok. Compras tiempito, pero bueno. Va muy bien, gentita, ok. Vale. La torrecita, 82%. Dicen, ¿esos millonarios de casualidad no quieren ser mi sugar? Si hablas de ellos millonarios. No lo creo, crack. No lo creo. Bueno, aunque de vez en cuando uno que otro sí se pasa a donar por la transmisión. El buen Zul a veces patrocina paquetes, gente, para los miembros del canal. Ah, también verán. Tengan en cuenta que Yuki, el anterior sorteo ganó ella. Entonces la buen Yuki, gente, quiso que el sorteo de ella se haga para todos. Ahora, gentita, para el próximo sorteo se viene un sorteo para los suscriptores y sorteo para miembros del canal. O sea, para todos. Todos pueden participar del sorteo. ¿Qué se sortea? Me dirás, Tony. Se sortea un paquete de estos. Si es que tienes suerte, te estarías ganando un paquete de estos y obteniendo un insecto de los pay to win que muchos quieren a veces y no pueden gastar en el juego también. Así que prepárense, gente, nada más. Ya les diré qué deben hacer para que participen. ¿Listo? Así que pilas. Pilas, gentita, ahí. Ya se podrían ganar un paquetito sin problemas. Ok. Listo. Está todo bien por ahora. La buen Yuki, gente. Desde que se hizo miembro del canal siempre me ha apoyado, sí. Y así me dijo, cuando se hizo miembro del canal me dijo, yo no te apoyo por el tema de ganar el paquete. Te apoyo por el contenido y por la apertura de todo lo que haces y así. Entonces eso te hace sentir bien también. La suerte que me persigue, pero yo soy más rápido desde por acá. Exacto. Mucho nos pasa eso. Por dos. Por acá dice, gracias Yuki, dice. Si no gano, pero gracias. Es tema de suerte nada más. Y quien quiera participar también. Yo usualmente hago con un post en Instagram y que me sigan ahí. Yo creo que lo va a ser diferente para que sea un poco más interactivo también. Más que todo para que sean para los que realmente están ahí en las transmisiones y apoyan. Realmente. Y así estamos a tope, gentita bella. ¿Ok? Ya está por caer. ¿Qué digo caer? Está por construirse ya. LMA a tope. Cuidadito que el hormiguero, ya saben, por los jugadores tan fuertes que hay, pueden tomar rápidamente la torre la estructura, los de MSL. Cuidadito ahí. Como no tiene tampoco mucha durabilidad, atacar es crucial. Y ahorita los del LMA defienden a muerte este hormiguerito, gente. Mira cuántas marchas hay, es una locura. Una salen y entran. Es una locura de marchas. Mira este panorama. Mira ese panorama. ¿No estaba en 89%? Es esta estructura, verás. Estaba en 100% en sí. Está en 83. 83%. La barbaridad de marchas que hay, gente. Miren eso, miren eso. Es una locura. Y con el emulador de BlueStacks nos permite hacer esto, gentita. Eso no está nada mal, gentita. Eso sí, me gusta mucho. Me gusta mucho el BlueStacks ahora. Muy bien optimizado para traerles transmisiones así y con las marchas y todo. Solo que si desactivo marchas, gente, solo verían líneas y verían la torre directamente también. Ok, la estructura, 84%, le están defendiendo a tope. Ahorita el MA crucial. Solo que el MLA ahorita sí tiene ya ventaja de la zona. Tiene ventaja porque está al lado. Están aquí al ladito y sí pueden llegar rápido a las estructuras. No, disculpa, dice, pensé que hablabas de la torre. La torre está por acá, mira. Está acá la torre. Está tratando de atacarla también, mira.
Por acá dice matchmaking is Ludo Baron. So guys agree? Yes. Yes, bro. Ok, a ver, déjame ver el hormiguerito. No creo que roben la estructura, les está costando. Uy, uy, este gatillo. Mi gatito, gente. Después se mete a morder los cables y ¡pum! Sin transmisión, gente. Aquí está mi gato, gente, para... Se llama Leo, miren, para que lo vean. Yes, bro. Yeah, is top skills. Top skills. Robot strong. Dice, es un peje lagarto, dice por acá. Qué bajadita. Ahorita están dando la tope también. ¿Aún no llega robot a farmear? Bueno, es que como esta torre parece que no están dándole prioridad. Entonces es el tema. A ver, déjame ver por acá si ya se conectó el robot. No, no, está desconectado. Tal vez está ocupadito descansando, porque a la final, gente, no es un robot en realidad, es una persona. Por acá dice, qué bonito gato. Yes. Sí, crack. Sí, 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 sí. Aunque es muy mimado, cracks. A ver, por acá. Es un androide, papá, dice por acá. Que una persona dice, ¿me mintió con el nombre? Claro que sí. Ya saben. En realidad el robot se llama Tony, verán, gente. La otra vez pasó por la transmisión, me acuerdo. Y es miembro del canal, verán, gentita. En los sorteos que hacemos verán el nombre de Tony. Y es robot. Ezequiel, ¿cómo estás? Saludos, Tony. ¿Tienes la nueva formación meta de transportadoras? Tengo todas las del Barren y que son free to play. Por ahora solo tengo la ¿cómo se? La Egersi. No tengo la Egersi. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. ¿Cuánto le salió ya? No creo. Sí. No, tiene la Dolly. Hasta la Gracilis es. Tengo la Gracilis. Me hace falta la Melee. Luego la probaré a ver qué tal está. Hasta ganó uno de los sorteos. No ganó todavía el buen Tony. O sea, el buen robot todavía no gana un sorteo. Quedó dentro de los eliminados, sí. Pero imagínate, si gana robot, yo le preguntaré a ver si quiere reclamar el paquete. Y él de seguro me dice lo mismo que Yuki. Que otra vez lo sortee. Por ejemplo, verán. Como Yuki ganó el paquete, ella seguiría participando de los sorteos. Como ella no canjeó, será muy bueno de que si ella gana, le dé la otra oportunidad a otro jugador que pueda ganar. También no está nada mal. Tony, ¿sabes si en algún momento volverán a sacarle skin para conseguirlas? Las que ya salieron. Maru, sí. Las puedes conseguir en eventos. Y cuando llegan esos eventos, llega una tienda especial que... Esa tienda te permite sacar skins que ya salieron con palitos. Y cada palito, cada vez que llega el evento de los palitos, te cuesta $5. Porque te pide por lo menos hacer 5 compras durante 5 días. O sea, diariamente tienes que hacer compras.
Y lo mínimo de las compras en el juego es $1. Entonces estarías gastando $5 por un palito. Y necesita 10 palitos para un skin o marcha pay to win también. Son $50 aproximadamente por un skin que quieras sacártelos por los palitos. Y no gano él, dice, mis esperanzas de ganar bajan, dice por acá. Estoy esperando la del gatito, dice, pero aún no vuelve a salir. Entiendo. La del gatito, dices. ¿Es morada la skin, crack? Ah, me estás hablando de las skins moradas. Me hablas de esta. ¿A esto te refieres, Maru? Si es esto, sí, vuelve cada... O sea, no me acuerdo cuánto es. Verás, si te refieres a esto, cada evento semanal te dan fragmentos morados y puedes sacar estas skins sin problema. Pero es cuestión de tiempo para farmearlas, nada más. Porque hasta donde sé no hay una legendaria como gatito. O hablas del tigre de hielo. Dice la del gato que es una tuna. Déjalo miro el nombre. De gato que es una tuna. Esta. No, esto no es de un gato. Hay un conejito. Conejo. No hay otro gato. A menos que te refieras que este sea un gato. Pero no. O este tigrecito. O el conejito. Pero como tuna, dices. Ah, es el cactus, pero eso no es gatito. Ah, hablas de esto. Ah, esto lo puedes conseguir en la tienda, crack. Vas acá, verás. Vas aquí. Vas donde dice apariencias de hormigas y ornamentos. ¿Qué digo? Apariencias de hormigueros y ornamentos. Bajas un poquito. Aquí, por ejemplo, puedes conseguir esto. Estas skins. Y acá está, mira. Los 100 fragmentos del cactus vigoroso. Es naranja. Cactus naranja. Cactus naranja. Soy el atrapamoscas, he visto. El que tiene como una cola, dice por acá. Que el nuevo. Este es ranita. Ah, este de acá. Ya. Le dicen gatito porque este parece un cactus con cactus. Ah, ya entiendo. Ah, si quieres sacarte este. Uff. Es que como es una skin casi nueva, tendrías que esperar más tiempo. Y eso si es que lo añaden en la tienda de los palitos. Porque hay ciertas skins que no han vuelto. Por ejemplo, esta fue un skin del dragón Sakura. Y esto fue de un evento exclusivo. Y creo que no lo vayan a volver a salir. Solo aquellos que disfrutaron del evento y se lo sacaron pues a buena hora. Por ejemplo, el de Godzilla tampoco. Aquellos que solo participaron en el evento de Godzilla sacaron la skin de Godzilla. Y de ahí los demás pues F también. Nada más. Dice Tony, es mejor desactivar las marchas. No se ve ni la torre. ¿Quieren que desactive las marchas? Bueno, ahorita no están luchando la torre. Más bien están luchando en la estructura. En este hormiguerito de nivel 5. Están dándole a tope.
Ya veo, ya veo. A ver, déjame ver. Algún reporte por ahí que hayan pasado. Uy, cómo se le farmeó. Le farmeó 8. Cuando farmeas así, gente, qué rico que es. Farmeas mucho. Muchas kills, gente. Por aquí, hola a todos, por favor. Vamos a dormir, dice. 22 pero no duermo para mí. Por acá son las 3:40 también. Acá son las 3:40. Pues le vamos a dar a tope. Miren, la estructura no la tomaron tan fácil los jugadores de MSL. Tal vez también por la lejanía. Ahí ya ves cómo es la ventaja de estar más lejos de un objetivo a otro. Ok, también están tratando de sacar a los jugadores de Col de esta torre. Esto sí va a ser victoria, gente. Como el abuelo y como la presentí desde un inicio. Como no había un rival para robot aquí, el campamento azul sí o sí va a ganar, gente. 5:40 en Argentina, Tony, pero firme. Uff. De crash, gente. Yo, por ejemplo, ayer creo que solo dormí como unas 5 horas nada más. 5 horas. Y a veces cuando ya me quedo despierto a las 3, 4 de la mañana, gente, me sabe dar un sueño pesado. O sea, es como que... No sé si ustedes han sentido que les da mucho sueño. Y a veces sentados o parados se les cierran los ojos y como que se quedan dormidos. Ok, 10 minutos. A ver, por acá. Estructura, 93%. Le está diciendo, muy buena, muy buena. LMA está defendiendo potente esta estructura de acá. MSL más bien se está complicando. Es que ya son 2 versus 2. Que digo 2 versus 1, gente. Y no creo que pueda hacer frente mucho tiempo los jugadores de MSL. Aunque MSL también es una alianza muy fuerte. Pero frente a esto, gente, imposible. 13 minutos. Imagina, van a regresar los jugadores de acá y otra vez, y otra vez. Ay, ya. Ya. Listo. Muy buena ahí. Ok, por acá la torre perfectamente. Un buen GG, gente. Dice que raro que el Team Naranja no apareció a ayudar. ¿Será que... no sé, sí lucharon un poco, pero de ahí se rindieron? Es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar, gente. Más bien ahorita MSL va a dar las últimas batallas por ahora. Pero bueno. Es así los enfrentamientos aquí, gente. Cuando sabes que el enemigo es mucho más fuerte y aunque trates de esforzarte, bueno, a la final es intentarlo, ¿no? Pero de alguna manera algunos pues tratan de medir y si no pueden ganar, mejor ahorrarse los recursos, aceleradores, diamantes para el siguiente bar, sería lo mejor. Y así no perderías mucho en un bar en que no puedas ganar. Más bien para prepararse para el siguiente. Ay, mis hombros, gente. Se me acumula el estrés aquí, gente. Aunque no crean, transmitir estresa. Aunque no pareciera, gente. Aunque solo quedarse sentado hablando es como que sí te estresas. Uy, esta. Ni el hormiguero se puede ver. ¿Qué digo? Sí, este es un hormiguero, sí. Ni el hormiguero level 5 se puede ver. Como dicen, una retirada a tiempo a veces es una victoria. Exacto, es que ya no da mucho sentido estar dándole a tope cuando te das cuenta que no puedes ganar. Aquí MSL más bien está dándole a tope. O sea, ellos luchan hasta el final al parecer.
No importa si está todo en contra de ellos. Lo importante es poder participar y ayudar. Pero en MSL tampoco es que haya muchos jugadores, miren. Solo hay estos de aquí. Son muy pocos a comparación de, por ejemplo, miren esto. Del MA. O comparación de Cole, que también son jugadores activos. Miren esto. A ver quién está acá. Ah, el buen Capal. Capal también anda desconectado. Ok. Pon el enfrentamiento. Mientras por acá. 100%. Otra vez se recupera todito, gente. Dice, estrés ninguno. Dice, disfruta o ve a descansar. Dice por acá. Uno de los dos. Más que todo es porque salí de una semana complicadita, gente. Donde a veces cuando no duermes por exámenes, estudio, trabajo, te estresas, Yuki. Te estresas mucho. Entonces, cuando ya pasas de esa etapa de estrés, como que te deja secuelas. Maya, el buen Maya. Gracias por el apoyo, crack. Muchas gracias por estar aquí. Listo, muy buena ahí. Buena los enfrentamientos. Está perfecto, gente. Esto es un claro ejemplo de cómo va a ganar el campamento azul. Miren esto. 2 versus 1. ¿Todavía Soul estará transmitiendo el vivo? A ver. Sí, todavía está transmitiendo. Todavía están transmitiendo. Así que a tope todavía, gentito. Y stop. El buen Maya, gracias por acompañarnos, crack. Uf. No lograron hacer mucho los de MSL. MSL está dándole a tope, tratando de estar a full para la toma de la estructura, pero se les dificulta mucho. Todavía le falta la resistencia. La resistencia con buenos jugadores sí la puedes tomar rápida. Pero depende mucho. Depende mucho de quién esté activo ahí. Entre más jugadores activos, mucho mejor. Se toma rápido una estructura. Ok. Siguen dando la frente ahí. Esta torre de acá. Uy. Estaba por caer también. Esta torrecilla de aquí. Cuidadito. A ver, esta torre de acá. 3 minutos cae también. Uf. Que vienen buenas peleas, gente. Buena ahí, buena ahí. Los enfrentamientos están dándose a tope. Eso me gusta, gente. Que haya acción. Que haya acción. Este jugador está tratando de atacar a otros. Este tiene 4G. Confiado de que pueda tanquear. Por acá dice... ¿Qué es ese? Ah, hablas de la zanahoria grandota. ¿De quién es? Es una marcha. Hay marchas que tienen eso. Aquí te muestro. Tú puedes sacar una marcha. Una apariencia de marcha de la zanahoria. Esta es una marchita. Y si ves una zanahoria grande, es que es esa marcha. Ojito. Literal que no se puede ver ni el hormiguero, gente. Muy buena ahí. Ok, el hormiguerito, vamos ahí. Que siga aguantando, que siga aguantando. Ok.
esta torrecilla. El hormiguerito todavía hay porcentaje. Vamos bien, gentita ella. Esta torre cae en un minuto. Cuidado. Cae esta torre y ellos podrían plantar aquí la torre igualmente. Sí, ellos mismos plantarían aquí. Justito. A ver, probemos suerte en una incubación mientras. Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo para ti, bienvenido. A ver. Ok, el hormiguito va bien. Buena ahí, buena ahí. Y han tratado de bajarle también. Han tratado de bajarle. Miren, este es versus desactivar marchas, verán. Para los que no saben. Por si a veces en su barren hay muchas marchas y le saca del juego, se buguea. Ok. Van acá configuraciones, opciones. Y aquí van a activar esto. Y miren, solo aparece líneas. Esto favorece mucho al rendimiento de los dispositivos también. Solo que con las skins y todo va fluido también. Por acá preguntan si el barren es balanceado. Sí. Yes. Sí podríamos decir que es balanceado. Hasta cierto punto. Hasta que no te toque con una alianza pay to win. No depende de eso también. La actividad es más importante, gente. La actividad es más importante. Esperen que me envíe un mensaje aquí por Discord. Listo. A ver, ahora sí. Is activity. Is activity. La actividad más importante. Tony, una pregunta. Para una cuenta nueva, ¿me recomiendas saltarina o la hormiga azúcar dorada? La saltarina, mucho mejor, Sebastián. Mucho mejor la saltarina. Lo que pasa es que azúcar dorado es como traicionera. Unas veces te activa y otras veces no. Y muchas de las veces no te activa casi nada. Este skin, gente, que es del chanchito. Se ve bien, ¿no? No. ¿Qué iba a decir? Gracias, Tony. Dice, es un crack. Torre nueva. Colocaron otra torre. A ver. Oh. Ok, ok. Está muy bien. Te agradezco a ti, Sebastián, por el apoyo. Algo iba a decir, gente, pero se me olvidó. Justo cuando leí, gracias, Tony, torre nueva, y ya me despisté. Tenía en la punta de la lengua, pero bueno. Muy buena ahí en la construcción. No sé cómo pinta esto. PLZ tiene muy pocas probabilidades de poder ganar esto. PLZ está acá. Ya llegaron. Ahora no los había visto. Sí, ya han llegado. Cierto que había visto. Digo, PLZ, ¿por qué está acá? Y ahorita me doy cuenta. Oye, Tony, ¿en tu cuenta principal está en la isla o Barren? En Barrenland estoy ahorita, Maya. Ya llegaron los naranjas. Y ahorita los naranjas están priorizando a Cole. Así que ahora sí estamos, podríamos decir 1 versus 1 ya. Ahora sí está 1 versus 1. Dice, ¿por qué no transmites tus combates? Porque mi Barrenland es muy muerto, crack. Te podría decir que no hemos avanzado nada y ni siquiera hemos tomado los túneles. Obviamente, en el campamento en el que estoy, que soy el azul, no, el rojo estamos. Sí, soy del rojo. El campamento rojo va a ganar. Que estoy yo.
Ok, muy buena ahí. Priorizar esto, gente. Voy a ver, a ver, qué tan fuertes son los de PLZ frente a los de Cole. Un ataque no logró sacar, bueno, logró sacar algunos. Verán, dentro está Tolga. Bueno, no hay tantos fuertes que digamos. Tal vez ya se conectarían uno por uno. ¿Y por qué están inactivos? Porque es un Barren muerto, crack. O sea, tú sabes que en una alianza así con muy poca actividad y muy pocos jugadores fuertes, pues te emparejan con alianzas similares. Y es por eso que no hemos avanzado mucho. Y también el enemigo tampoco. Entonces, como es un Barren así débil, más bien que quien tenga más actividad es el que puede progresar más. Porque te podría ser hasta las estructuras es complicado tomarlas en ese bar, obviamente. Uy. Uy. Lograron sacar a los jugadores, ok, cuidadito. Como no habían los strongs, los juegos fuertes, los jugadores fuertes, gentita ahí. A ver, Soul, a ver si manda una formación. Miren, el buen Capal ya se conectó. Apenas avisaron que había pelea, Capal entra a la batalla. Solo falta Robot. Con Robot ya farmean más cosas. Ok. No lograron con esta estructura, gente. LMA está aprovechando muchísimo. Demasiado, diría, su ventaja. Qué buena estrategia se están lanzando. Este es un equipo de estrategia. Listo, está muy bien. Ahorita los de LMA, miren. Llamando al número de emergencia, dice. A ver, a tope. Muy buena ahí. Verán, ahorita estamos viendo esto. Vamos a ver a Cats, ¿ok? Dejen... cambiémonos acá. Vamos, cambiémonos, ¿ok? Ah, tengo que cambiar en esta otra, ¿cierto? Vamos a ver a GGI. ¿Cuántas kills llevan? Y con eso, gente, creo que estaríamos terminando transmisión hasta hoy. ¿Ok? A ver, dejen chequear esto. A ver. ¿Se cargue? O quién sabe, y hay pelea también. Dice, extraño las peleas de 10 horas de... Aldo, me quedaría 10 horas, pero me está ganando el sueño, crack. Y capaz me quedo dormido así sin decir nada. Dice, ya como tiene 10,000 subs, no quiere, dice por acá. Me quedaría, gente, pero como les dije, tuve una semana agotadora. Estrés, casi no dormí nada. Como les digo, eso trae consecuencias, que no duermes. Sí, y han peleado. Sí, verdad. Han peleado. A ver, deja chequear esto. Ya están peleando. Sí, Dog está peleando. ¿Contra quién están peleando? Están peleando con los de DYS, que es esta alianza de aquí, la que está en esta agrupación. Uf. Pero miren, solo 2 jugadores están defendiendo, pobrecitos. No hay actividad. Y así yo no me meto tampoco a gastar mucho. Imagínate, enfrentas a Astro. A este jugador que también tiene muchas kills. Ah, no se ve, perdonen, gente. Ya ven, ya ando dormido. Ya ando dormido. Ya les cambié, gente. Justo que vi. Miren. Solo 2 jugadores de DIS están defendiendo. Miren, aquí están. Pero de ahí por acá está Astro. Estos otros jugadores que son fuertes. 9G de kills.
Otra vez no se ve. Y ya les muestro, gente. Dice, todos nos hemos quedado dormidos con el móvil. Sí, gente. Yo, por ejemplo, me quedaría dormido aquí, así también. Es que a veces cuando te desvelas mucho tiempo en batallas pasa. Y es normal. A ver, déjenme chequear esto. Quiero ver el tema de muertes. 7.4 se ha farmeado Cats. De ahí sigue de los dos jugadores Doc. Astro y este otro jugadorcillo, gente, van de la mano. Ahí van subiendo uno por uno. Pero Cats, gente, imbatible. Imbatibles, gente. De ahí sigue Alvin por acá. Ita. Creo que es por... Dice, creo que es por la hora. Dice, algunos pueden que sean de Latinoamérica. Exacto. Exacto también, gente. Cats está solo en el Barren Lands. Está con GGI. Pero ahorita GGI hasta que llegue a los objetivos sería por acá, gente. Acá recién estaría enfrentándose. ¿Cuántas torres faltan? Uy, están cerca. Están cerca, gente. Estaríamos hablando de... Bueno, esta torre ¿cuánto va? 2 minutos. Terminan esta ya. Una torre hasta acá sería hasta aquí. 1, 2. Están básicamente a unas 3 torres, gente. Verán, si construyen ellos primero sería hasta acá, una torre más. Y quedarían hasta por aquí. Y la otra alianza construir una torre por acá y quedaría hasta por acá. Entonces sobraría una más. Y ahí depende quién construya primero para chocar. Más o menos para que tengan en cuenta. Para que vean, gentito. Me quedaría más tiempo, gente, pero puff, me gana el sueño. Ya no soy tan joven como antes, gente. Si estuviera descansadito, les podría decir que se aguantara. Se aguantara. Pero a veces ahora estoy durmiendo temprano, por ejemplo. Me duermo tipo 10, 11 de la noche ya. Cuando termino el trabajo temprano. Como no ha habido tanto trabajo así a full de la semana que ya pasamos. Y es como que ya volvió mi ciclo normal. Así que... dice anda cabeceando. Exacto, gente. Y eso que no tiene novia, dice. Espero que tenga, dice. Ni transmites va a ser. No, yo voy a ser un friki de los videojuegos, gentito. No te preocupes, Tony. Dice, gracias por la transmisión. Más bien les agradezco a ustedes por el apoyo, gentito. Como les digo, me quedara yo hasta... ¿Se acuerdan cuando nos quedamos 6, 7 de la mañana? Y cuando descansa uno bien. Pero bueno. A veces uno no es robot, gentita bella. Pero bueno. Cualquier cosita, gente. Estaríamos haciendo transmisión el día de mañana y contándoles cómo ha ido avanzando el Barran. Cualquier cosita pueden escribirme por Discord. Ya saben, ahí estamos comunicándonos a tope. Y estaríamos pues trayéndonos el mejor contenido, ya saben. A ver si traigo otro videito porque no he estado subiendo videos al canal también. Es que ya no hay mucho que subir, gente. El tema es que cada año tendría que resubir siempre alguna cosa diferente, es así. Nada más. Por acá dice Tony, DIS, ¿quién es el más fuerte de DIS? El más fuerte de DIS, ya para irnos. Sería el líder. El líder es el más fuerte. This leader. R5. El R5. El más fuerte. Ah, tampoco. Bueno, este jugador también. Pero de por sí creo que el que realza es el líder. Deja ver la skills a dónde se ha quedado. DIS. Ah, no. Ita es, miren. Ita es más fuerte. Ita tiene más kills. Para que cheque. Bueno. Thank you for watch. Thank you everyone. Y gracias a todos, gentita bella, por estar aquí. Gracias por su apoyo. Nos estaremos viendo dentro de poco. See you later, everyone. Bye bye, gentita bella. Chaito, chaito.